A veces, los lugares más solitarios albergan las conexiones más profundas. A veces, lo que hemos perdido vuelve a nosotros de formas que nunca hubiéramos imaginado. Eta Dreams, de 63 años, vivía sola en las montañas de Idaho con un lobo negro llamado Gideon. Nunca aulló, ni una sola vez en 5 años. Así que cuando sus aullidos rasgaron la noche, Eta lo supo. Al amanecer, encontró a una joven desplomada cerca de su valla. La desconocida temblaba, estaba en silencio y solo llevaba una mochila y secretos. Eta la llevó dentro. Se llamaba Callan. Huía de algo y, a medida que pasaban los días, las piezas de su historia fueron encajando. El lobo no dejaba de observarla. Eta no dejaba de preguntarse por qué esa chica le resultaba tan familiar. ¿Qué había llevado a Callan a esa montaña? ¿Y qué verdad se escondía en el silencio entre ellas? Antes de continuar, dinos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. La cabaña se encontraba a 2.500 metros de altitud, escondida en un pliegue de la cordillera Bitterroot, donde los pinos ponderosa daban paso a los pinos de corteza blanca y el aire se enrarecía lo suficiente como para marear a los habitantes de las llanuras. Trams había vivido allí durante 38 años, los últimos 5 de ellos sola, excepto por el lobo. Se despertaba casi todas las mañanas en un silencio tan completo que tenía textura. El tipo de silencio que presionaba los tímpanos y te hacía consciente de los latidos de tu propio corazón. Henry solía decir que el silencio de allí arriba era lo más parecido a la oración que había conocido jamás. Hacía ya 5 años que se había ido, enterrado en el pequeño cementerio de Timber Fork, a 20 metros de la montaña, en carreteras que desaparecían bajo la nieve durante meses al año. Eta tenía 63 años, aunque la gente solía adivinarle más. Las montañas te envejecían de una forma que no tenía nada que ver con la vanidad. Sus manos estaban curtidas, eran hábiles y tenían cicatrices de décadas de trabajo. Su cabello se había vuelto plateado prematuramente, recogido en una trenza que le colgaba entre los omóplatos. Medía 1,78 y se movía con la economía de alguien que había aprendido a no malgastar energía en movimientos innecesarios. La cabaña era pequeña y eficiente, con 2 habitaciones y un altillo. Henry la había construido él mismo en 1987, antes de casarse, cuando todavía se dedicaba a la caza y guiaba a cazadores para ganar un dinero extra. Los troncos estaban tallados a mano y unidos con mortero, que había que reemplazar cada pocos años. El techo era de metal, con una inclinación pronunciada para que se deslizara la nieve. Una estufa de leña dominaba la sala principal, con un tubo que subía directamente por el techo. Las ventanas eran pequeñas, de doble acristalamiento, con contraventanas en el exterior. Henry tenía 42 años cuando se casaron, y Eta solo 25. La gente del pueblo había hablado, pero no donde Henry pudiera oírlos. Era un hombre tranquilo, delgado y curtido, con manos que podían arreglar cualquier cosa y una gentileza que sorprendía a quienes no lo conocían. Se conocieron cuando Eta llegó al oeste desde Ohio, huyendo de una mala situación de la que nunca hablaba. Él la contrató para que le ayudara en un campamento de caza, le enseñó a rastrear, a leer el tiempo, a sobrevivir. Nunca tuvieron hijos. Esa era una herida que había cicatrizado, pero que nunca se había curado del todo. Eta no podía llevar un embarazo a término. Lo habían intentado 3 veces. 3 veces había perdido al bebé antes del segundo trimestre. Después de la tercera vez, dejaron de intentarlo. Henry nunca la culpó, nunca la hizo sentir que le había fallado, pero ella sabía que él quería ser padre. Lo había visto en la forma en que miraba a los niños del pueblo, en la melancolía que se apoderaba de su rostro antes de que se diera cuenta. Así que construyeron su vida en torno a otras cosas. La cabaña, la naturaleza, el uno al otro. Habían sido felices. Eta estaba segura de ello. Henry conocía todas las plantas que crecían en esas montañas, todas las huellas de animales, todos los patrones climáticos. Le enseñó todo, paciente como una roca, hasta que ella pudo sobrevivir tan bien como él. Murió mientras dormía hace 5 años. Un ataque al corazón, rápido y limpio, tal y como él hubiera querido. Se despertó una mañana de febrero y lo encontró frío a su lado. Se sentó con él durante 1 hora antes de emprender el difícil viaje para notificarlo a las autoridades. El dolor fue enorme, oceánico.
Durante meses, vivió sus días como alguien que se mueve bajo el agua, pero se quedó. No podía imaginar irse. Esta cabaña guardaba todos los recuerdos de él. Sus herramientas aún colgaban en el cobertizo. Su rifle estaba en la esquina. Su cuchillo de caza descansaba sobre la repisa de la chimenea, con el mango desgastado por su mano y sus iniciales profundamente grabadas. HD. Algunas mañanas todavía se volvía para decirle algo antes de recordar. Gideon había llegado el invierno después de la muerte de Henry. Lo había encontrado en una trampa para lobos que algún idiota había colocado ilegalmente en terrenos del servicio forestal. El lobo era joven, tal vez de 8 meses, medio muerto de hambre y enloquecido por el dolor. La trampa le había roto la pata delantera izquierda. Cualquier persona sensata lo habría matado rápidamente. Los lobos estaban protegidos, pero un depredador herido era peligroso, impredecible. Eta lo miró a los ojos y vio algo. Reconoció una voluntad de sobrevivir que coincidía con la suya. Lo tranquilizó con medicamentos que guardaba para emergencias. Le colocó la pata lo mejor que pudo y la inmovilizó con aluminio y yeso. Construyó una jaula en el cobertizo y lo mantuvo allí durante ese primer invierno, alimentándolo con carne de venado y alce, cambiándole los vendajes y hablándole con la misma voz baja y firme que Henry había usado con los animales heridos. En primavera, la pierna se había curado torcida, pero funcional. Abrió la puerta de la jaula, esperando que huyera. Salió, dio 2 vueltas alrededor de la cabaña y se instaló en el porche. Desde entonces había estado con ella. Gideon era ahora enorme, pesaba casi 65 kilos. Era negro como la medianoche y tenía unos ojos ámbar que no se les escapaba nada. La mayor parte del tiempo cazaba su propia comida, desaparecía durante días y volvía para dormir en el porche o en invierno dentro de la casa, junto a la estufa. Nunca aullaba, nunca emitía ningún sonido más allá de algún que otro resoplido o gemido. Eta había leído que los lobos eran animales sociales, que aullaban para comunicarse con su manada. Gideon no tenía manada. Quizás había decidido que aullar solo no tenía sentido. Ella le había puesto el nombre de su abuelo, un hombre que la había criado tras la muerte de sus padres, un hombre que había sido constante, fiable, presente. El lobo parecía encajar con el nombre. Su rutina era sencilla, inmutable. Se despertaba al amanecer, encendía el fuego y preparaba café en una cafetera esmaltada. En invierno revisaba sus trampas y en verano su huerto. Recolectaba constantemente setas, cebollas silvestres, bayas y raíces. Cazaba cuando necesitaba carne y pescaba en los lagos altos en temporada. Secaba hierbas, enlataba verduras y ahumaba pescado. Cortaba leña, cuidaba sus herramientas y reparaba lo que se rompía. Una vez al mes, si el tiempo lo permitía, hacía el viaje a Timber Fork. Cargaba su vieja camioneta Toyota con todo lo que necesitaba para intercambiar o vender, hierbas, pieles curtidas, truchas ahumadas, y conducía por la sinuosa carretera. Compraba suministros, harina, sal, azúcar, café, munición, propano. Recogía su correo en la oficina de correos, intercambiaba breves saludos con gente que había conocido a Henry y volvía a subir. La gente del pueblo la respetaba en su mayoría. La llamaban la mujer de la montaña, con una mezcla de admiración y cansancio. Algunos de los veteranos recordaban a Henry y le preguntaban cómo se las arreglaba. Ella les respondía que bien, les agradecía por preguntar y dejaba el tema ahí. No le importaba la soledad. La verdad era que la prefería. La gente requería una energía que ella ya no quería gastar. Aquí arriba, la vida era directa. O te mantenías caliente o te congelabas, o encontrabas comida o pasabas hambre, o prestabas atención o morías. Había una claridad en ello que le convenía, pero a veces, en pleno invierno, cuando la nieve era demasiado espesa para viajar y la cabaña parecía más pequeña de lo que era, se encontraba hablando con el fantasma de Henry, contándole cómo había sido su día, pidiéndole opinión sobre alguna reparación, admirando juntos la puesta de sol como solían hacer. Sabía que no era saludable. Sabía que probablemente se estaba volviendo un poco extraña, como los ermitaños, pero le reconfortaba, así que lo permitía. Gideon era una compañía diferente. No la juzgaba, no exigía conversación, simplemente existía a su lado, una presencia cálida,
Un recordatorio de que no estaba completamente sola. Esa había sido su vida durante 5 años, predecible, manejable, suya, hasta la noche en que Gideon empezó a aullar. Eta estaba dormida, sumida en un sueño profundo, cuando el sonido la despertó de golpe. Al principio no lo reconoció. La cabaña estaba a oscuras, el fuego se había reducido a brasas. Entonces volvió a oírse, un largo y triste aullido que le erizó el vello de los brazos. Se incorporó, con el corazón latiéndole con fuerza. Gideon estaba de pie en el porche, justo fuera de la puerta, con la cabeza echada hacia atrás, ando a algo que ella no podía ver. El sonido era primitivo, lleno de urgencia y dolor, y la aterrorizó porque en 5 años nunca había emitido un sonido así. Se puso las botas y el abrigo, cogió la linterna y salió al exterior. La noche era clara, la luna casi llena, las estrellas tan brillantes que parecían estar al alcance de la mano. La temperatura había bajado a unos 6 degrees. Su aliento se condensaba en forma de nubes blancas. Gideon estaba rígido al borde del porche, mirando hacia el bosque. Ella siguió su mirada, pero no vio nada, solo oscuridad y las vagas siluetas de los pinos. ¿Qué pasa, chico? Su voz sonaba débil en medio de la inmensidad. Él volvió a aullar y luego la miró. Incluso a la luz de la luna, ella podía ver la intensidad en sus ojos. Quería que ella entendiera algo. Se quedó allí durante 20 minutos, escudriñando la oscuridad, escuchando. Nada se movía. No se oía más que el viento entre los árboles y los ocasionales aullidos de Gideon. Finalmente, fría y confundida, volvió al interior. Gideon se quedó fuera. Aulló durante toda la noche. Ella no durmió. Solo se quedó tumbada en la cama, escuchando ese sonido terrible y solitario y preguntándose qué significaba. Cuando por fin amaneció, gris y frío, se vistió rápidamente y salió. Gideon había desaparecido. Encontró sus huellas que se alejaban de la cabaña hacia la valla que bordeaba su propiedad. Las siguió a través de la nieve helada, con la respiración entrecortada por el aire enrarecido. Las huellas conducían a la esquina noroeste, donde el bosque se cerraba, y allí, desplomada contra el poste de la valla, estaba la chica. Al principio, Eta pensó que estaba viendo un cadáver. La niña estaba acurrucada de lado, con las rodillas flexionadas y un brazo extendido hacia la valla, como si hubiera intentado trepar por ella cuando se cayó. Llevaba vaqueros, una camisa de franela y una chaqueta fina, nada adecuado para pasar la noche a esa altitud. Su cabello oscuro estaba enmarañado con agujas de pino y barro. Tenía la cara vuelta hacia otro lado. El primer instinto de Eta fue comprobar si tenía pulso. Se arrodilló en la nieve, se quitó el guante y presionó 2 dedos contra la garganta de la chica. La piel estaba helada, pero allí, débil y lento, latía su corazón. «Oye», Eta le sacudió suavemente el hombro. «¿Me oyes?» No hubo respuesta. La respiración de la chica era superficial, apenas visible. Sin duda, hipotermia, probablemente deshidratación, quizá algo peor. Gideon apareció entre los árboles, silencioso como el humo. Se acercó a la chica, la olisqueó con cuidado, luego se sentó y miró a Eta con lo que solo podía describirse como expectación. «Muy bien», murmuró Eta. «Llevémosla dentro». La chica no podía pesar más de 55 kilos, pero era un peso muerto. Eta le pasó los brazos por debajo de los hombros y la levantó, luego la colocó en posición de bombero. La cabaña le estaba a 200 metros. Cuando Eta llegó, le ardían los pulmones y le temblaban las piernas. Abrió la puerta de una patada y llevó a la chica directamente a la cama, acostándola sobre las colchas. Luego pasó al modo de emergencia, moviéndose con la eficiencia que Henry le había enseñado. Primero, evaluar. Comprobó la respiración, el pulso y las pupilas de la chica, todo lento pero funcional. No había huesos rotos evidentes. Los dedos de las manos y los pies estaban intactos. Aún no había signos de congelación, pero estaba cerca. La temperatura corporal de la niña era peligrosamente baja. Segundo, calentarla lentamente. Eta avivó el fuego hasta que la estufa irradiaba calor. Le quitó la ropa mojada a la niña, trabajando con rapidez, con precisión clínica. La niña estaba delgada, tenía moretones viejos, amarillentos. Eta los notó, pero no se detuvo en ellos. Envolvió a la niña en mantas secas, le puso calcetines de lana en los pies y la cubrió con más edredones. Tercero, líquidos. Calentó agua,
le añadió una pizca de sal y azúcar y la dejó enfriar hasta que estuvo tibia. Levantó la cabeza de la niña, le acercó la taza a los labios y le echó pequeñas cantidades en la boca. La mayor parte se derramó, pero algo se quedó dentro. Tendría que bastar. Luego se sentó y esperó. Gideon yacía junto a la cama, con la barbilla apoyada en las patas, observando a la niña con intensidad, sin pestañear. La niña durmió todo el día. Eta la revisó cada hora. Pulso, respiración, temperatura. Por la tarde, el color de la niña había mejorado ligeramente. Su respiración se había profundizado. Había murmurado unas cuantas veces, incoherente, con las manos temblando bajo las mantas. Mientras la niña dormía, Eta examinó lo que llevaba consigo. Una mochila, de tipo militar, cara. La había encontrado cerca de la valla. Dentro había una botella de agua vacía, una barrita energética a medio comer, un pequeño botiquín de primeros auxilios, un cuchillo de hoja fija, una linterna frontal con las pilas gastadas y 3 objetos que le provocaron un nudo en el estómago a Eta. En primer lugar, una bolsa Ziploc con dinero en efectivo. Lo contó rápidamente. $4,000 en billetes de 20 y 50. En segundo lugar, 2 permisos de conducir, ambos con la foto de la niña, pero con nombres y direcciones diferentes. Una decía Michigan, la otra Oregón. En tercer lugar, una fotografía, descolorida, arrugada y con los bordes dañados por el agua. En ella aparecía una niña, de unos 7 u 8 años, de pie junto a una mujer. La cara de la mujer había sido arrancada, deliberadamente, al parecer, dejando solo visibles su hombro y parte de su brazo. Detrás de ellas, parcialmente visible, había una cabaña. Eta la miró durante un largo rato. Los postes del porche, el ángulo del techo, la forma de la ventana. Se parecía exactamente a su cabaña. Dejó la fotografía con cuidado, con las manos repentinamente temblorosas. ¿Quién era esta niña? ¿Por qué tenía identificaciones falsas y miles de dólares en efectivo? ¿Por qué estaba aquí, sin preparación y sola? ¿Y por qué, Dios mío, por qué tenía una fotografía de lo que parecía ser este lugar? Eta se sentó a la mesa. Extendió el contenido de la mochila ante ella e intentó darle sentido. Cada respuesta que se le ocurría le planteaba más preguntas. La chica estaba huyendo de algo, claramente, o corriendo hacia algo. El dinero sugería una actividad delictiva o la huida de algo malo. Las identificaciones falsas sugerían que se estaba escondiendo, pero la fotografía sugería que había venido aquí deliberadamente. Afuera la luz de la tarde se desvanecía. Había vuelto a nevar. Eran ligeras ráfagas que probablemente se acumularían durante la noche. Eta se dio cuenta de repente de que, aunque quisiera llevar a la chica al pueblo para que la viera un médico o el sheriff, no podía. La carretera sería imposible en cuestión de horas. Estaban atrapadas allí juntas, al menos durante unos días. La chica se despertó al anochecer. Eta estaba junto a la estufa removiendo una olla de estofado de venado cuando oyó una brusca inspiración detrás de ella. Se giró lentamente, con las manos a la vista, sin mostrar ninguna amenaza. La chica estaba sentada, con las mantas apretadas contra el pecho y los ojos desorbitados. Miró frenéticamente a su alrededor, evaluando y calculando las vías de escape. Su mirada se posó en Eta y se detuvo. «Estás a salvo», dijo Eta en voz baja. «Has pasado toda la noche fuera. Hipotermia, yo te traje aquí». Los ojos de la chica se dirigieron rápidamente a la puerta, luego a las ventanas y luego a Gideon, que había levantado la cabeza al oír su movimiento. «Ese es Gideon», dijo Eta. «No te hará daño. Él es quien te encontró». La chica miró fijamente al lobo. Parte del pánico desapareció de su rostro, sustituido por la confusión. Abrió la boca, la cerró y volvió a intentarlo. Su voz sonó ronca. «¿Dónde estoy?» «En mi cabaña, en Bitterroot Range, Idaho, a unos 20 metros del pueblo más cercano». El rostro de la niña se descompuso. Por un momento Eta pensó que iba a llorar, pero se contuvo. Se ajustó las mantas y se miró, dándose cuenta de que estaba desnuda debajo. «Tuve que quitarte la ropa», dijo Eta. «Estaba mojada. Se están secando». Señaló la cuerda que había tendido cerca de la estufa. La chica asintió lentamente. Parecía agotada. Agotada. «¿Cómo te llamas?», preguntó Eta. Hubo una larga pausa. La chica parecía estar debatiendo qué decir. Finalmente, «Kaylin. Solo Kaylin».
Kellen Rue. Muy bien. Kellen Rue, yo soy Eta. Llevas aquí unas 12 horas. Tienes suerte de estar viva. Kellen asintió de nuevo. Miró a Gideon, que no había apartado los ojos de ella. ¿Por qué me mira así? No lo sé, respondió Eta, con sinceridad. Nunca se había comportado así. Sirvió un poco de estofado en un cuenco y se lo llevó. ¿Puedes comer? Ken tomó el cuenco con manos temblorosas. Al principio comió despacio, luego más rápido, como alguien que no había comido bien en días. Probablemente era así. Eta esperó a que terminara antes de volver a hablar. Necesito saber si alguien va a venir a buscarte, si tienes algún problema. Ken dejó el cuenco sobre la mesa. Estuvo callada tanto tiempo que Eta pensó que no iba a responder. Entonces, tan suavemente que Eta casi no lo oyó. Quizás. ¿Qué tipo de problemas? Del tipo que no se rinde. Eta asimiló eso. Pensó en el dinero, las identificaciones falsas, los moretones. ¿Estás huyendo de la ley o de una persona? Una persona. Es peligroso. Kellen la miró a los ojos. Muy peligroso. Eta asintió lentamente. Ella misma había estado en esa situación una vez, hacía mucho tiempo. Reconoció la mirada en los ojos de Kellen, perseguida. Está bien, dijo. Puedes quedarte aquí hasta que mejore el tiempo y tengas fuerzas para viajar. Probablemente unos días. Después, tendrás que decidir a dónde ir. Gracias. La voz de Carl se quebró al pronunciar las palabras. No me des las gracias todavía, dijo Eta. Quiero saber por qué tienes una foto de mi cabaña en tu mochila. Kellen abrió mucho los ojos. ¿Has revisado mis cosas? Estabas muriendo. Necesitaba saber quién eras. Ahora necesito saber por qué estás aquí. Pero Kellen se había dado la vuelta, con la mandíbula apretada. No sé de qué estás hablando. Era una mentira. Eta podía verlo en la rígida línea de sus hombros, en la forma en que no la miraba a los ojos, pero también sabía que insistir no serviría de nada. Todavía no. Está bien, dijo Eta. Volveremos a eso más tarde. Por ahora necesitas descansar. Dejó a la chica sola y salió a ver el tiempo. La nieve caía ahora con más intensidad. Ya había acumulado 2,5 centímetros. Por la mañana estarían aislados por la nieve. Gideon la siguió y se quedó a su lado en el porche. Ella le puso la mano en la cabeza y sintió su calor, su sólida realidad. ¿Qué me has traído, chico?, murmuró. El lobo la miró, con los ojos ámbar brillando en la luz reflejada de la cabaña. Luego volvió a mirar hacia la puerta, hacia la chica que estaba dentro, y Eta sintió la primera punzada de algo que no sabía nombrar. Algo que se parecía al reconocimiento, como el tirón de un viejo recuerdo que creía haber olvidado. Pasaron 3 días de cuidadosa negociación del espacio compartido. La nieve caía sin cesar, pesada y húmeda, amontonándose contra las paredes de la cabaña y cubriendo las ventanas hasta la mitad. Eta mantuvo el fuego encendido constantemente. El mundo exterior desapareció en la blancura. Kellen se recuperó lentamente. El primer día durmió casi todo el tiempo, despertándose solo para comer y usar el retrete exterior, envuelta en uno de los viejos abrigos de Eta. El segundo día permaneció despierta más tiempo, sentada a la mesa o en la silla junto al fuego, observando a Eta trabajar con una intensidad silenciosa que la hacía sentir cohibida. Al tercer día, Kellen se movía por la cabaña, con cautela pero con firmeza. Al principio había rechazado la oferta de Eta de darle ropa limpia, insistiendo en ponerse la suya una vez que se secara, pero al final aceptó un par de calcetines de lana y un jersey grueso. Era más alta de lo que Eta había pensado inicialmente, quizá 1,70 m, con el pelo oscuro que le caía por debajo de los hombros y unos ojos gris verdosos que parecían más viejos que su rostro. Eta calculó que tendría 20 y tantos años, aunque había algo en ella que le hacía parecer mayor. Hablaban poco. A Eta no le gustaba mucho conversar, y Kellen parecía absorta en sus propios pensamientos, saliendo de su ensimismamiento solo cuando era necesario, pero poco a poco empezaron a surgir pequeños momentos de conexión. La tercera mañana, Eta estaba moliendo hierbas secas en la mesa, milenrama, flor de saúco, salvia, preparando sus reservas de medicinas para el invierno. Kellen observó durante un rato y luego preguntó en voz baja, ¿para qué es eso? Principalmente para té, respondió Eta. La milenrama es para la fiebre, la flor de saúco para los resfriados y la salvia para casi todo. Mi madre solía hacer algo así, dijo Callan con voz distante.
Recogía plantas de los terrenos baldíos. Decía que las de la ciudad funcionaban tan bien como las de la montaña. Era la primera vez que compartía algo personal. Eta siguió moviendo las manos, para no asustarla. ¿Te enseñó sus nombres? Algunos los recuerdo. Pamplina, diente de león, llantén para las picaduras de abeja. Una pausa. Murió hace 6 meses. Lo siento. Callen asintió con la cabeza, mirando sus manos. El cáncer fue rápido al final. Solo tenía 47 años. Eta cogió la vieja lata donde guardaba sus mezclas terminadas. El metal estaba desgastado por las décadas que Henry había pasado abriéndola y cerrándola. Midió una porción de las hierbas en un recipiente más pequeño y lo deslizó por la mesa. Para el dolor, dijo simplemente, prepáralo fuerte, tómalo antes de acostarte. No arreglará nada, pero te ayudará a dormir sin soñar. Callen miró fijamente el recipiente, con la garganta entrecortada. Luego extendió la mano, lo tomó y lo cerró con cuidado entre sus dedos. Gracias. Más tarde ese mismo día, Eta le enseñó cómo mantener el fuego correctamente, cómo apilar las brasas, cuándo añadir leña y cómo ajustar el regulador. Callen absorbió la información en silencio y luego se encargó de la tarea sin que se lo pidieran. Sus movimientos eran eficientes y cuidadosos. Ya había hecho trabajos físicos antes. «¿Sabes cómo manejar una estufa de leña?», observó Ed. «Hogares de acogida», dijo Callen. Algunos de ellos eran bastante básicos. «¿Aprendiste a mantenerte caliente o te congelabas?». Otra información lanzada de forma casual, pero cargada de significado. Hogares de acogida, sin familia, una madre que había muerto joven. Eta lo archivó. Al cuarto día, Callen se ofreció a ayudar a revisar las trampas. Eta casi se negó. La chica aún se estaba recuperando y la caminata era dura, incluso en buenas condiciones. Pero algo en el rostro de Callen la hizo reconsiderarlo. La chica necesitaba moverse para ser útil. Ed lo entendió. Se abrigaron y se adentraron en el mundo blanco, con Gideon adelantándose. La nieve llegaba hasta la cintura en algunos lugares y avanzaban lentamente, abriendo camino. Eta tenía 6 trampas colocadas en un radio de 2 millas. 4 estaban vacías. La quinta contenía un conejo, completamente congelado. La sexta se había disparado, pero estaba vacía. Algo había llegado primero. Callen observó cómo Eta volvía a colocar las trampas, tomando nota de las ubicaciones, la forma en que Eta leía las huellas de los animales en la nieve. Cuando regresaron a la cabaña, Callen dijo, «Podrías enseñarme. Si voy a quedarme un tiempo, podría ayudar más si supiera lo que estoy haciendo». Eta la miró. Las mejillas de la chica estaban rojas por el frío, pero sus ojos eran claros, concentrados. «¿Planeas quedarte más de unos días? No sé a dónde más ir». No era una respuesta, pero era sincera. Eta asintió. «Está bien, te enseñaré lo que pueda». Esa noche, Eta sacó las viejas guías de campo de Henry sobre flores silvestres, huellas de animales y patrones climáticos, y las colocó sobre la mesa. Callen las hojeó con cuidado, casi con reverencia, como si fueran artefactos preciosos. «¿Son de tu marido?», preguntó al ver el nombre escrito en la cubierta. «Sí, Henry. Murió hace 5 años». «Lo siento», dijo Callen. «¿Fue repentino?». «Hart falleció mientras dormía. Rápido y limpio, él lo habría aprobado». Callen pasó los dedos por la letra de Henry. «¿Tuvieron hijos?». La pregunta cayó como una piedra en agua tranquila. Eta respiró hondo. «No, no podía tenerlos. Lo intentamos. Debió de ser duro». Lo fue. Eta se levantó y se dirigió a la cocina para preparar café. No solía hablar de eso, pero algo en la tranquila presencia de la chica se lo ponía más fácil. Henry quería ser padre. Habría sido un buen padre. Sentía que le había fallado, aunque él nunca lo dijo. ¿Pensaron en adoptar? Lo hablamos. Pero cuando realmente lo consideramos, ya éramos demasiado mayores y vivíamos demasiado lejos. Los servicios sociales no nos habrían dado el visto bueno. Sirvió 2 tazas de café y le llevó una a Callen. «¿Y tu padre?». «Hablas de tu madre, pero no de él». La cara de Callen se crispó inmediatamente. «Nunca lo conocí. Mi madre no hablaba de él. Solo decía que se había ido antes de que yo naciera». «¿Por eso acabaste en acogida?». «Sí. Mi madre no podía cuidar de mí cuando era pequeña. Las drogas, sobre todo, entrando y saliendo de rehabilitación, me colocaron con familias. Me mudé muchas veces. Se desintoxicó cuando yo tenía 12 años y me recuperó.
Pasamos 5 años buenos juntas antes de que todo se viniera abajo de nuevo. La voz de Kaylin era monótona, recitando hechos. Para entonces, ya tenía la edad suficiente para cuidar de mí misma. Me quedé con ella hasta que murió. Etta percibió la lealtad en esa afirmación, el amor feroz que se escondía bajo el tono pragmático. Parece que fuiste una buena hija. Intenté serlo. Se sentaron en silencio bebiendo café, con el fuego crepitando entre ellos. Afuera, el viento había arreciado, empujando la nieve contra las ventanas. Gideon yacía entre ellas, con la cabeza sobre los pies de Callan. Apenas se había separado de ella desde que había llegado. «Le gustas», dijo Ita, señalando al lobo con la cabeza. «A mí también me gusta». Callan se agachó y le rascó detrás de las orejas. Nunca había estado tan cerca de un lobo. No se comporta como un animal salvaje. Es lo suficientemente salvaje cuando tiene que serlo, pero ha elegido quedarse. Eso es diferente a estar domesticado. Callan asintió lentamente, comprendiendo algo en esa distinción. ¿Es eso lo que eres? ¿Salvaje pero eligiendo quedarte? Etta consideró la pregunta, quizás. O quizás solo soy vieja y estoy cansada y este es el único lugar que tiene sentido ya. No eres tan vieja, lo suficiente como para saber que no debes acoger a chicas extrañas con identificaciones falsas y $4,000 en efectivo. La mano de Callan se detuvo sobre el pelaje de Gideon, levantó la vista y miró directamente a Etta. ¿Vas a entregarme? ¿A quién? La ley más cercana es el sheriff de Timber Fork y está muy ocupado con delitos reales. A menos que hayas hecho algo que yo deba saber. No le veo sentido. No he hecho nada. Solo estoy huyendo de alguien que no me deja en paz. El hombre peligroso del que hablaste. Sí, tiene nombre. Ken dudó y luego asintió. Travis Carna. Fue el novio de mi madre durante los últimos 2 años. Después de que ella muriera, decidió que yo le pertenecía. Dijo que ella le debía dinero y que yo se lo debía a él por haber cuidado de ella. Apretó la mandíbula. No le debo nada. El dinero de tu bolso, claro. No, es mío. En realidad es de mi madre. Lo había estado escondiendo, ahorrando. Lo dejó para mí. Él cree que se lo robé, pero nunca fue suyo. Etta asintió lentamente. La imagen se estaba volviendo más clara. Una mujer joven sola escapando de una situación de abuso con todos los recursos que podía llevar consigo. Era una historia tan antigua como el tiempo. Etta había vivido una versión de ella misma hacía décadas. Está bien, dijo, eso es entre tú y él, pero si te sigue hasta aquí, necesitamos saber a qué nos enfrentamos. ¿Cómo de peligroso es peligroso? Colin palideció. Ha mandado a mi madre al hospital 2 veces. Tiene antecedentes, agresión, tenencia ilícita de armas. Ha estado en la cárcel y no se rinde una vez que decide que algo es suyo. ¿Sabe dónde estás? No lo creo. He tenido cuidado. He usado identificaciones falsas, pagado en efectivo, evitado las carreteras principales. Llevo 3 meses viajando, dirigiéndome hacia el oeste. Bajó la mirada. Pensé que si me alejaba lo suficiente, él se daría por vencido. Pero sigo viendo su camioneta. O eso creo. Quizás solo sea paranoia. La paranoia te mantiene con vida, dijo Etta. Confía en ese instinto. El fuego crepitaba, lanzando chispas contra la pantalla. Afuera, el viento aullaba con un sonido que le recordaba a Ed los gritos de Gideon aquella primera noche. La noche en que todo cambió. ¿Por qué aquí?, preguntó Ed en voz baja. ¿Por qué viniste específicamente a estas montañas? Callan se quedó en silencio durante un largo rato. Luego se levantó, fue a su mochila y sacó la fotografía. La trajo de vuelta a la mesa y la dejó entre ellos. Por eso, dijo, Teta se quedó mirando la fotografía. Con la mejor luz de la cabaña, pudo ver detalles que antes se le habían escapado. La niña llevaba un mono y tenía el pelo oscuro recogido en coletas. Sonreía, con los dientes separados, y debía de tener 7 u 8 años. La mujer que estaba a su lado, o lo que quedaba de ella, tenía una mano sobre el hombro de la niña. Detrás de ellas, la cabaña era inconfundible. Los mismos postes del porche, la misma disposición de las ventanas, el mismo techo de metal. «Esa eres tú», dijo Etta, señalando a la niña. «Sí, y la mujer, mi madre, Jolene». El corazón de Etta dio un vuelco. El nombre le impactó como algo físico. Jolene Rue. Callan levantó la vista bruscamente. «¿Conoces ese nombre?» Puede que lo haya oído hace mucho tiempo. La mente de Etta iba a toda velocidad,
Henry había mencionado a una Jolene una vez, hacía años. En aquel momento no le había dado importancia. Solo era un nombre en una historia que él contaba sobre sus días como trampero. Pero ahora, ¿cuándo se tomó esta foto?, preguntó Etta. No lo sé exactamente. Supongo que a finales de los años 90, por mi aspecto. No recuerdo que la tomaran. No recuerdo haber estado aquí en absoluto. ¿De dónde la sacaste? Estaba entre las cosas de mi madre. La guardaba en una caja con otros documentos importantes. Mi certificado de nacimiento, el certificado de defunción de su madre, algunas cartas. Después de su muerte, revisé todo. Encontré esto. Callen tocó el borde rasgado donde debería haber estado el rostro de la mujer. Ella misma había arrancado su propio rostro. No sé por qué. Etta cogió la fotografía y la acercó a la lámpara. El porche detrás de los sujetos mostraba detalles. Un par de raquetas de nieve colgadas en la pared, una pila de leña, una mecedora. Conocía esas raquetas de nieve. Henry las había hecho él mismo. Ahora mismo estaban en el cobertizo. Mi madre me dejó una carta, continuó Callen, para que la abriera después de su muerte. La mayor parte eran disculpas, ya sabes. Perdón por no haber sido mejor. Perdón por los momentos difíciles. Pero al final escribió algo extraño. Hizo una pausa, como si estuviera decidiendo cuánto compartir. Dijo que había una verdad que yo necesitaba saber, que había tomado decisiones cuando nací, decisiones difíciles y que tal vez fueran equivocadas. Dijo que tenía un padre que nunca supo de mi existencia, que había sido un hombre amable, y que había vivido en algún lugar de las montañas de Idaho, cerca de un lugar llamado Timber Fork. Etta dejó la fotografía con cuidado. Sus manos no estaban muy firmes. No es mucho para seguir adelante. Era todo lo que tenía, así que empecé a buscar. Llevo 3 meses buscando. Fui a Timber Fork y pregunté por alguien que pudiera haber conocido a una tal Jolene Rue a finales de los años 90. Nadie la recordaba, pero una anciana de la oficina de correos mencionó a un hombre que solía cazar y hacer de guía en esas montañas. Dijo que a veces ayudaba a gente, a mujeres en apuros. Dijo que llevaba muerto 5 años, pero que su viuda aún vivía en la vieja cabaña. Henry, dijo en voz baja. Eso fue lo que dijo. Henry Dreams. Así que vine a buscarlo. Me llevó 2 días encontrar este lugar. Me perdí, me quedé sin comida, pero seguí adelante porque no sabía qué más hacer. La voz de Callen estaba ahora ronca, agotada. Solo quería saber quién era mi padre. Quería encontrarlo, conocerlo, preguntarle por qué nunca vino a buscarme. Pero si este es el lugar y Henry Dreams es ese hombre, entonces llego 5 años tarde. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Etta se sintió como si le hubieran dado un puñetazo. Henry, una hija, no era posible. ¿O sí? Recordó los primeros días de su relación. Henry tenía 42 años cuando se conocieron, un hombre con un pasado del que no hablaba mucho. Le había dicho que nunca se había casado, que nunca había tenido hijos. Ella le había creído. No tenía motivos para no hacerlo. Pero, ¿y si había algo que no le había contado? ¿Alguna buena acción? ¿Alguna mujer a la que había ayudado y que se había quedado embarazada? Henry era ese tipo de hombre protector, generoso hasta el extremo. Si una joven hubiera aparecido desesperada y embarazada, él la habría ayudado sin dudarlo. ¿Tu madre te dijo alguna vez el nombre de tu padre?, preguntó Etta. Callen asintió. Está en mi certificado de nacimiento, parcialmente. De todos modos, el papel se dañó con el agua en algún momento, pero puedo leer el nombre. Henry. La habitación pareció inclinarse. Etta se levantó bruscamente, se acercó a la ventana y apoyó la frente contra el cristal frío. Afuera, la nieve seguía cayendo, interminable y silenciosa. Su aliento empañó el cristal. Henry, una hija llamada Callen, una mujer llamada Jolene Rue, se dio la vuelta. Tengo que enseñarte algo. Se dirigió al baúl que había a los pies de la cama, el que contenía las cosas personales de Henry. Apenas lo había revisado desde que él murió. Le dolía demasiado. Pero ahora lo abrió. Sacó ropa doblada y mapas viejos hasta que encontró lo que buscaba. Un paquete de cartas atadas con una cuerda. Las había encontrado años atrás, mientras limpiaba, y las había hojeado brevemente. Eran antiguas, de antes de que conociera a Henry. Supuso que eran cartas de amor de alguna mujer de su pasado. Sintió una punzada de celos y las guardó. El pasado de Henry era su pasado. Nunca volvió a mirarlas.
Ahora las trajo a la mesa y desató el cordel. Le temblaban las manos. Abrió la primera carta y leyó la fecha. Abril de 1993. La letra era cuidadosa, femenina. Comenzaba así. Querido Henry, no sé cómo agradecerte todo lo que has hecho. Me has salvado la vida. De verdad. A Eta se le hizo un nudo en la garganta. Abrió otra carta fechada en junio de 1990. Esta era más larga, más personal. La autora hablaba de su miedo, del bebé que crecía en su interior, de intentar decidir qué hacer. Agradecía repetidamente a Henry por darle un lugar seguro donde quedarse, por no juzgarla. Eta abrió una tercera carta fechada en septiembre de 1993. Henry, he tomado una decisión. Voy a tener al bebé. Sé que piensas que quizás sea mejor darlo en adopción, que no estoy preparada, pero no puedo dejarla ir. Ella es todo lo que tengo. Gracias por respetar mi decisión. Aunque sé que te preocupa, has sido más amable conmigo que nadie en mi vida. Nunca te olvidaré. Todas las cartas estaban firmadas de la misma manera. Con gratitud y afecto, Jolene. Eta miró a Ken, que había estado leyendo por encima de su hombro. La cara de la chica estaba pálida y tenía los ojos muy abiertos. Mi madre estuvo aquí, susurró Kaylin. Se quedó aquí con Henry. Eso parece, respondió Eta. Lo que significa que Callan no pudo terminar la frase. Eta la terminó por ella. Lo que significa que Henry podría haber sido tu padre. Las palabras quedaron entre ellos, enormes e imposibles. Eta pensó que se iba a marear. Henry, una hija, todos estos años y nunca había dicho nada. Pero tal vez no lo sabía. Las cartas sugerían que Jolene se había marchado antes de que naciera el bebé. Tal vez nunca se lo había contado. Tal vez él se había pasado el resto de su vida preguntándose qué había sido de ella y del niño. Necesito aire, dijo Eta de repente. Cogió su abrigo y salió, dejando a Ken en la mesa con las cartas esparcidas ante ella. El frío la golpeó como una pared. Caminó hasta el borde del porche, se agarró a la barandilla e intentó respirar. La nieve caía sobre su cabello y se derretía contra su rostro caliente. Gideon apareció a su lado y apoyó su peso contra su pierna. Ella puso la mano sobre su cabeza y se agarró a él. Henry tenía una hija. Quizás, probablemente. El momento era el adecuado. Las cartas eran claras. Y esta chica perdida y en busca de respuestas, había venido aquí buscando a su padre y solo había encontrado a su viuda. Eta pensó en los bebés que había perdido, en los hijos que nunca había tenido. La forma en que Henry miraba a las familias del pueblo con ese anhelo silencioso que intentaba ocultar. Todo este tiempo había habido una niña ahí fuera, su hija, creciendo sin él, sin siquiera saber su nombre. La injusticia de todo ello, el desperdicio le daba ganas de gritar. Pero bajo la ira y la conmoción había algo más. Algo que no quería examinar demasiado de cerca. Porque si Ken era la hija de Henry, entonces ella era ¿qué? La hijastra de Eta. Eso no parecía correcto. Henry nunca la había conocido. Pero aún así, era una especie de familia, una especie de conexión. Y Eta había estado sola durante tanto tiempo. Apartó ese pensamiento. Era demasiado rápido. Necesitaba pensar. Necesitaba averiguar qué significaba todo eso. Detrás de ella se abrió la puerta de la cabaña. Callan salió, envuelta en una manta. Tenía el rostro bañado en lágrimas. Lo siento, dijo Callan. No era mi intención traer esto a tu puerta. No lo sabía. Solo quería encontrarlo. No es culpa tuya. Puedo irme. Cuando deje de nevar, me iré. No necesitas esta complicación. Eta se volvió para mirarla. La chica temblaba de frío o de emoción, o de ambas cosas. De repente parecía joven y muy sola, como alguien que había estado sola toda su vida y había aprendido a no esperar nada diferente. No vas a ir a ninguna parte todavía, dijo Eta. No hasta que averigüemos esto como es debido. ¿Averiguar qué? Si eres su hija, si esto es real. Eta respiró hondo. Y si lo es, lo que eso significa para las dos. Los ojos de Callan se llenaron de lágrimas de nuevo. Asintió con la cabeza, incapaz de hablar. Se quedaron juntas en el porche mientras la nieve caía a su alrededor. Dos mujeres unidas por un fantasma, tratando de comprender cómo sus penas separadas las habían llevado al mismo lugar remoto en una montaña donde el mundo terminaba y comenzaba de nuevo con cada estación. Durante los días siguientes, leyeron juntas las cartas de Henry. Había 17 en total, escritas entre abril y octubre de 1991.
Pintaban un cuadro que Etta nunca había visto. Henry tenía entonces 40 años, 12 años antes de que Etta lo conociera. Vivía solo en la cabaña, colocando trampas y guiando ocasionalmente a cazadores. En abril de ese año, según las cartas, una joven se había presentado en su puerta en mitad de la noche. Tenía 19 años, estaba embarazada y huía de un novio violento. No tenía a dónde ir. Henry la había acogido. Las cartas lo dejaban claro. Le había dado la cama y él dormía en el suelo, junto a la estufa. La había alimentado, la había mantenido a salvo y no le había pedido nada a cambio. Jolene escribía una y otra vez sobre su amabilidad, como si no pudiera creerlo. Para el verano, estaba considerando la adopción. Había escrito a agencias, recopilado información. Henry la había llevado en coche a citas en la ciudad. La había ayudado a valorar las opciones. Las cartas de ese periodo eran angustiosas. Quería quedarse con el bebé, pero no sabía cómo se las arreglaría. No tenía dinero, ni familia, ni recursos. Luego, en septiembre, su tono cambió. Decidió quedarse con la niña, según había mostrado la ecografía. Ya le había puesto nombre. Callen. Era el nombre de su abuela, escribió. Un nombre fuerte para una niña fuerte. La última carta tenía fecha del 15 de octubre de 1993. Jolene se marchaba. Le dio las gracias a Henry por última vez y le dijo que nunca olvidaría lo que había hecho por ella. Le prometió que le escribiría de nuevo cuando se hubiera instalado, para contarle cómo habían ido las cosas. Después de eso, no hubo más cartas. Nunca volvió a ponerse en contacto con él, dijo Callen en voz baja. Estaban sentados a la mesa. Las cartas estaban esparcidas entre ellos. Nunca supo si yo había nacido, si ella estaba bien. Nada. Podría haberlo intentado. Etta dijo que los hombres se pierden, o tal vez tenía miedo. Si su ex la estaba buscando, tal vez pensó que cortar todos los lazos era más seguro, pero conservó la fotografía. Conservó su nombre en mi certificado de nacimiento. La voz de Callen se quebró. Debía de quererlo. Etta se inclinó sobre la mesa y le apretó la mano a la chica. Creo que sí, y creo que él también la quería. Quizá no de forma romántica, pero la ayudó. Eso significaba algo para Henry. Él no hacía las cosas a medias. ¿Alguna vez te habló de ella? Etta lo pensó una vez, quizá dos. Una vez me habló de una joven a la que había ayudado años atrás. Dijo que a veces se preguntaba qué habría sido de ella. No le presioné. Todo el mundo tiene un pasado. ¿Crees que quería encontrarla? Sinceramente, creo que no quería entrometerse. Si ella hubiera querido que él formara parte de su vida, le habría buscado. Henry respetaba los límites. Callen asintió con la cabeza y se secó los ojos. Ojalá hubiera podido conocerlo, aunque fuera una sola vez. Te habría querido, dijo Etta, y lo decía en serio. Henry se habría quedado asombrado, abrumado, probablemente aterrorizado, pero habría querido a esta chica al instante y habría pasado el resto de su vida compensando el tiempo perdido. Darse cuenta de eso le dolió. 5 años. Si Henry hubiera vivido solo 5 años más, podría haber conocido a su hija. Esa noche, después de que Callen se durmiera, Etta sacó más cosas de Henry, sus diarios. Los había escrito de forma esporádica, solo notas sobre el clima y la vida silvestre, nada personal. Pero encontró uno de 1994, el año después de que Jolene se fuera. Lo hojeó con cuidado. La mayoría de las entradas eran breves, pero en marzo de 1994 encontró algo que le cortó la respiración. Hoy pensé en Jolene. Espero que esté bien, ella y el bebé. Ojalá supiera si es niño o niña. Ojalá supiera si están a salvo. Pero la dejé marchar como ella necesitaba. A veces es lo único que puedes hacer por alguien. Darles espacio para que sigan su propio camino. Aún así, me pregunto, probablemente siempre lo haré. Etta cerró el diario y se sentó en la oscuridad, con lágrimas corriendo por su rostro. Henry había llevado esto toda su vida, esta incertidumbre, este no saber. Y ahora aquí estaba la respuesta, 25 años después, y él no estaba aquí para verlo. Oyó un movimiento detrás de ella. Callen estaba en la puerta envuelto en mantas. ¿No puedes dormir?, preguntó Etta, secándose rápidamente la cara. No, tengo demasiadas cosas en la cabeza. Callen se acercó y se sentó. ¿Estabas llorando? Sí. ¿Por mí? No. ¿Por Henry? Porque debería estar aquí para ver esto. Se sentaron juntos a la luz del fuego. Afuera, el viento había amainado. La tormenta estaba pasando.
¿Puedo preguntarte algo?, dijo Colin. Adelante. ¿Crees que él habría querido conocerme? ¿En serio? Se volvió para mirarla. Henry deseaba tener hijos más que casi cualquier otra cosa. No pudimos tenerlos, y eso casi le rompió el corazón. Si hubiera sabido de ti, si hubiera sabido que existías en algún lugar del mundo, habría movido cielo y tierra para encontrarte. Entonces, ¿por qué mi madre no se lo dijo? No lo sé. Por miedo, tal vez. Por orgullo. Quizás pensó que lo estaba protegiendo de una obligación. Quizás pensó que él intentaría llevarte lejos. Eta hizo una pausa. Tu madre era joven, estaba asustada, probablemente no pensaba con claridad. Está claro que tomó una decisión. Puede que no fuera la correcta, pero la tomó. Pasó toda su vida luchando. Apenas sobrevivíamos. Si se lo hubiera dicho, tal vez. La voz de Ken se quebró. Quizás. Pero eso no lo puedes saber. Y ella hizo lo mejor que pudo con lo que tenía. Tú mismo dijiste que dejó las drogas por ti. Te dio 5 buenos años. Eso cuenta para algo. Callen asintió, pero Eta podía ver el peso que eso suponía para ella. Y sí, todas las oportunidades perdidas. Tengo que enseñarte algo más, dijo Eta. Volvió al baúl y esta vez rebuscó más profundamente. En el fondo había un sobre que nunca había abierto. Tenía su nombre escrito con la letra de Henry. Él lo había dejado junto con su testamento, pero ella estaba demasiado afligida para leerlo en ese momento. Más tarde, se había olvidado de él. Ahora lo abrió. Dentro había una sola hoja de papel. Eta, comenzaba. Si estás leyendo esto, es que ya no estoy. Lo siento. Siento no poder estar ahí para envejecer contigo como habíamos planeado. Eres lo mejor que me ha pasado nunca. Necesito que lo sepas. Pero también necesito que sepas que si alguien viene a buscarme, alguien que diga que es de mi familia o que está relacionado con mi pasado, quiero que le ayudes si puedes. He cometido errores. He dejado cosas sin hacer. Si hay alguna posibilidad de arreglar algo de eso después de mi partida, confío en que lo harás. Tienes el corazón más grande de todas las personas que he conocido. No lo cierres solo porque yo ya no esté allí. Con amor, Henry. A Eta le temblaban las manos. Le pasó la carta a Callen, quien la leyó lentamente. Él lo sabía, susurró Ken. De alguna manera, sabía que alguien podría venir. O eso esperaba, dijo Eta. Henry siempre tenía esperanzas. Se quedaron allí sentados mientras el fuego se consumía hasta convertirse en brasas. Ambos sostenían fragmentos de un hombre que llevaba 5 años muerto, pero cuya presencia aún llenaba la cabaña como el humo. Finalmente, Callen habló. ¿Qué hacemos ahora? Ahora, dijo Eta, tenemos que averiguar cómo demostrarlo. Necesitas algo más sólido que cartas y una fotografía. Necesitas certeza. ¿Cómo? Con una prueba de ADN. Hay laboratorios que pueden hacerlo. Necesitaríamos algo de Henry con su ADN, pelo, tal vez. O ella se detuvo. Está enterrado en Timber Fork. Si fuera necesario, podríamos obtener una orden judicial para... No. La voz de Callen era firme. No voy a perturbar su tumba. No necesito pruebas tan desesperadamente. Eta la estudió. ¿Estás segura? Estoy segura. Creo en las cartas. Creo en la cronología. Creo que soy su hija. Eso es suficiente. De acuerdo, dijo Eta. Entonces lo aceptamos como verdad y seguimos adelante. ¿Cómo seguimos adelante? Eta respiró hondo. Eres su hija. Eso te convierte en familia. Mi familia ahora, por extraño que parezca. Así que quédate todo el tiempo que necesites. Resolvemos la situación de Travis. Construimos algo juntos aquí. Callen la miró fijamente. ¿Lo dices en serio? No digo cosas que no pienso, pero ni siquiera me conoces. Soy una desconocida que apareció medio muerta. No traje más que problemas. Trajiste contigo misma, dijo Eta, y a tu hija Henry. Eso no es nada, es todo. Las lágrimas brotaron de los ojos de Callen. No sé qué decir. No digas nada. Solo quédate. Quédate aquí. Es suficiente. Se abrazaron, torpemente al principio, luego con más fuerza. 2 mujeres que lo habían perdido todo, aprendiendo a aferrarse a algo nuevo. Gideon, que había estado tumbado junto a la estufa, se levantó y se acercó a ellas. Metió su enorme cabeza entre ellas, obligándolas a incluirlo. Se rieron entre lágrimas, rascándole las orejas. Los 3 estaban ahora unidos de una forma que ninguno de ellos podría haber previsto. Fuera, la tormenta había pasado. Las estrellas aparecieron,
brillantes y frías. La montaña se sumió en el silencio y dentro de la cabaña, algo que había estado roto durante mucho tiempo, comenzó a repararse lentamente. La mañana trajo cielos despejados y un frío intenso. La nieve había dejado de caer, dejando casi 60 centímetros de nieve fresca. Etta se despertó temprano, encendió el fuego y preparó café. Callen salió del altillo donde había estado durmiendo, moviéndose ahora con más facilidad. Había recuperado el color, parecía más fuerte. La carretera debería estar transitable en un día o dos, dijo Etta, si necesitas bajar al pueblo por cualquier cosa. Callen se sirvió café y envolvió la taza con ambas manos. Estaba pensando en eso, en lo que vendrá después, y quiero quedarme, pero Travis sigue ahí fuera. Tengo que ocuparme de eso de alguna manera. ¿Qué le dirías a la policía? ¿Que el exnovio de mi madre me está amenazando? En realidad, todavía no me ha hecho nada. Solo insinuaciones, amenazas. No pueden arrestarlo por eso. Etta asintió. Sabía cómo funcionaban estas cosas. La ley no podía actuar hasta que se produjera la violencia. ¿Y entonces qué? No lo sé. Quizá me esconda aquí el tiempo suficiente para que se rinda. Quizá me aleje lo suficiente de su radar como para que encuentre a otra persona en la que obsesionarse. Callen no parecía convencido. O quizá me localice aquí y tenga que enfrentarme a él directamente. Si viene aquí, lo afrontaremos juntos, Etta dijo. Ya no estás solo. Callen la miró durante un largo rato. ¿De verdad harías eso? ¿Apoyarme contra él? ¿Ahora eres mi familia? Eso es lo que hace la familia. Algo cambió en la expresión de Ken, como si se hubiera estado conteniendo con pura fuerza de voluntad y finalmente pudiera soltar algo de esa tensión. Gracias, dijo en voz baja. Pasaron la mañana trabajando juntos en las tareas diarias de la cabaña. Etta le enseñó a Callen cómo mantener adecuadamente las trampas, cómo interpretar las señales de los animales, cómo identificar las plantas comestibles, incluso bajo la nieve. Callen lo absorbió todo con intensa concentración, haciendo preguntas y tomando notas mentales. Aprendes rápido, observó Etta. He tenido que hacerlo. Cuando te mueves mucho, aprendes a adaptarte rápido o no sobrevives. Revisaron juntos la línea de trampas. Esta vez había 2 conejos. Etta le enseñó a Callen cómo limpiarlos de manera eficiente, cómo conservar la piel y cómo preparar la carne. Callen no se inmutó ante la sangre. Trabajó con manos firmes. ¿Tu madre te enseñó a cazar?, preguntó Etta. No, lo aprendí en el hogar de acogida. Una de las familias con las que viví era del campo. Me enseñaron a pescar, a poner trampas, a despiezar animales. Se me daba bien. De hecho, querían quedarse conmigo, pero el Estado me trasladó de todos modos. Siempre me he preguntado qué habría pasado si me hubiera quedado. Habrías aprendido esta vida antes. Quizás, o quizás no habría estado con mi madre esos últimos años. No me arrepiento de eso, aunque fue difícil. De vuelta en la cabaña, prepararon la carne juntos. Etta le mostró a Callen su equipo para ahumar en el cobertizo y le explicó cómo conservaba los alimentos para el invierno. Era un trabajo agradable, fácil. Durante el almuerzo, Callen sacó un documento sobre daños por agua de su mochila. Lo desplegó con cuidado sobre la mesa. Mi certificado de nacimiento, dijo. Quería que lo vieras. Etta lo miró detenidamente. El papel estaba viejo, manchado pero legible. Callen Marie Rue, nacida el 23 de octubre de 1993. Madre, Jolene Ruth Rue. Padre. El nombre estaba parcialmente borrado por el daño causado por el agua, pero Etta pudo distinguir Henry y lo que parecía una D o una P. La fecha coincidía. Octubre de 1993, la última carta de Jolene tenía fecha del 15 de octubre, 8 días antes. Debió de escribir esa carta justo antes de dar a luz, dijo Etta en voz baja, y luego nunca más se puso en contacto con él. ¿Por qué? Etta recorrió la fecha con el dedo. Pensó en Jolene, de 19 años, sola con un recién nacido. Quizá tenía intención de hacerlo y nunca llegó a hacerlo. La vida con un bebé es abrumadora. O tal vez su ex la encontró y tuvo que desaparecer por completo. O tal vez decidió que Henry ya había hecho lo suficiente y que no podía pedirle más. Pero él la habría ayudado. Tú mismo lo dijiste. Lo sé, pero ella no lo sabía. No con certeza. Y ponerse en contacto con él suponía un riesgo para ella, para ti. Tal vez también para él, si su ex era peligroso. Callen volvió a doblar el certificado con cuidado.
Pasé toda mi infancia enfadado con mi padre por no estar ahí. Pensaba que nos había abandonado. Resulta que nunca supo que existíamos. Eso es mucho que soportar. Sí. Callen se quedó callado un momento. ¿Te molesta que Henry tuviera toda esta parte de su vida de la que nunca te habló? Etta consideró la pregunta con sinceridad. Me molesta que no supiera que se había perdido tu existencia. Pero no estoy enfadada con él. Ayudó a alguien que lo necesitaba. Así era él. Y tampoco estoy enfadada con Jolene. Ella hizo lo que creía que era correcto. ¿Y yo? ¿Te molesta que yo exista? No, dijo Etta con firmeza. Ni lo más mínimo. Esa tarde, mientras Ken estaba fuera con Gideon, Etta revisó más pertenencias de Henry. Encontró su viejo diario de 2015, el año en que murió. Las entradas eran escasas, pero en enero, unas semanas antes de fallecer, había escrito algo, envejeciendo. Lo noto más este invierno. He estado pensando en los arrepentimientos. La verdad es que no hay muchos. La vida con Etta ha sido buena, mejor de lo que merecía, pero a veces sigo pensando en Jolene. Me pregunto cómo estará el bebé. Ahora tendría 21 años, 22. Un adulto viviendo su propia vida en algún lugar. Espero que sean felices. Espero que Jolene haya encontrado la paz. Quizás en otra vida habría tenido la oportunidad de conocerlos. Pero en esta vida, yo tomé mis decisiones y ellos tomaron las suyas. No pasa nada. Tiene que ser así. Etta cerró el diario y lo apretó contra su pecho. Henry había llevado esto consigo toda su vida. Esta incertidumbre, este dolor silencioso por una hija que nunca había conocido. La encontré, le susurró Etta a su fantasma. Está aquí y es maravillosa. Ojalá pudieras verla. Entonces sintió el peso de su ausencia, más agudo que en meses. Él debería estar aquí. Debería estar conociendo a su hija, recuperando el tiempo perdido, construyendo la relación que se había perdido. En cambio, Etta lo estaba haciendo por él, sustituyéndolo, tratando de darle a Callen lo que Henry le habría dado. Se sentía pesado y correcto a la vez. Cuando Callen volvió a entrar, con las mejillas enrojecidas por el frío, Etta estaba en la cocina preparando la cena. Estofado de venado con verduras secas y hierbas. «Huele bien», dijo Callen. «Es la receta de Henry. Era mejor cocinero que yo». Comieron juntos mientras caía la noche. La cabaña estaba cálida y el estofado era sustancioso. Gideon yacía entre sus sillas, satisfecho. Se sentía doméstico, normal, como si las cosas siempre hubieran sido así. «Etta», Callen dijo de repente, «¿puedo preguntarte algo? Si ahora somos familia, ¿qué eres para mí? Me refiero técnicamente». Etta lo pensó. «Técnicamente, madrastra, supongo, aunque eso me resulta extraño, ya que Henry nunca te conoció y tú nunca lo conociste a él. Sí que resulta extraño». Callen hizo una pausa, pero también correcto de alguna manera, como si esto fuera lo que tenía que pasar, solo que con 25 años de retraso. ¿Te parecería bien que te llamara familia? No necesariamente mamá, pero sí familia. Etta terminó. Sí, me parecería bien. Más que bien. Su sonrisa era brillante y sincera. Bien, porque nunca antes había tenido eso. Una familia que me eligiera. Bueno, ahora la tienes. Terminaron la cena en un cómodo silencio. Después, Callen ayudó a lavar los platos y se sentaron junto al fuego a jugar a las cartas con una baraja tan vieja que los números estaban borrados en la mitad de las cartas. Tenían que recordar cuáles eran por el dibujo del reverso. «Deberíamos ir a la tumba de Henry», dijo Callen de repente. «Una vez que la carretera esté despejada, quiero conocerlo como es debido. Dile que estoy aquí». Etta sintió que se le hacía un nudo en la garganta. A él le gustaría. «¿Vendrás conmigo?» «Por supuesto». Afuera Gideon comenzó a caminar de un lado a otro. Se dirigió a la puerta, esperó y volvió a la ventana. Etta lo observaba, preocupada. No había actuado así desde la noche en que encontró a Callen. «¿Qué le pasa?», preguntó Callen. «No lo sé». Etta se acercó a la ventana y miró hacia la oscuridad. La luna brillaba, iluminando el paisaje cubierto de nieve. No veía nada inusual, pero Gideon estaba nervioso. «Hay algo ahí fuera», dijo ella. «Un animal. Quizás o quizás algo más». Ambos se quedaron juntos a la ventana, observando el bosque. Gideon gruñó con voz grave y entonces lo vieron. Un breve destello de faros en lo alto de la montaña, avanzando lentamente por la carretera de acceso. Alguien se acercaba.
Los faros desaparecieron tras una curva de la carretera. La mente de Eta se aceleró. Nadie venía aquí en invierno, excepto ella, y no esperaba a nadie. El ranchero que había llamado por Travis no haría el viaje sin avisar. El sheriff definitivamente no lo haría. Podría no ser nada, dijo ella, sin creerlo. Podría ser alguien perdido buscando ayuda. La cara de Callan se había puesto pálida. O podría ser Travis. ¿Cómo te encontraría aquí? No lo sé, pero es ingenioso y obsesivo. Las manos de Callan temblaban. Deberíamos prepararnos por si acaso. Eta asintió. Se movió rápidamente, sacó el rifle de Henry de la esquina y comprobó que estuviera cargado. Le entregó a Ken la escopeta que estaba encima de la puerta. ¿Sabes cómo usar esto, verdad? Más o menos. Eta se lo enseñó rápidamente. El seguro, cómo recargar, cómo prepararse para el retroceso. Esperemos que no lo necesites. Apagaron las luces interiores y se colocaron en posiciones desde las que pudieran ver la carretera de acceso. Gideon se quedó de pie junto a la puerta, rígido, alerta. Los minutos se alargaban. Entonces volvieron a aparecer los faros, ahora más cerca, quizá a unos 400 metros. Un camión avanzaba lentamente por la nieve. Puede que no sea él, susurró Callan, pero su voz no transmitía convicción. El camión se detuvo a unos 50 metros de la cabaña y el motor se apagó. Los faros se apagaron. Durante un largo rato, no pasó nada. Entonces se abrió y se cerró una puerta. Una figura se acercó a pie, moviéndose con cuidado por la nieve profunda. No era una figura grande, demasiado pequeña para ser un hombre. La confusión de Eta se intensificó. La figura llegó al borde del alcance de la luz del porche y se detuvo. Una voz de mujer gritó, insegura y asustada. «Hola, ¿hay alguien ahí? Necesito ayuda». Eta y Ken intercambiaron miradas. Eta se acercó a la puerta, con el rifle listo, pero sin levantarlo. La abrió un poco. «¿Quién eres?» La mujer se acercó. Era joven, de unos 30 años, y llevaba ropa inadecuada para el clima. Tenía la cara magullada y un ojo hinchado y cerrado. Estaba llorando. «Por favor», dijo. «Estoy perdida. Mi teléfono no tiene batería. Llevo horas conduciendo y no sé dónde estoy». Algo no estaba bien. El instinto de Eta le gritaba, pero no podía rechazar a alguien que parecía tan desesperado. Abrió la puerta más. «Sube lentamente al porche». La mujer subió los escalones con rigidez. Cuando llegó al porche, Gideon se abalanzó hacia adelante con un gruñido que hizo que todos se quedaran paralizados. Se colocó entre la mujer y la puerta, mostrando los dientes. «Gideon, abajo», ordenó Eta. El lobo no se movió. Fue entonces cuando Eta se dio cuenta. Las botas de la mujer eran caras, apenas usadas, y no estaban mojadas a pesar de haber caminado por medio metro de nieve. Y sus manos, cuando las levantó en un gesto suplicante hacia el lobo, Eta vio que eran suaves, sin callos. No las manos de alguien que hubiera estado conduciendo durante horas en condiciones invernales. «¿Quién te envía?», preguntó Eta en voz baja. El rostro de la mujer cambió. El miedo desapareció, sustituido por algo calculador. «Mira, solo tengo que confirmar que está aquí. Eso es todo. Solo confirmar. Hacer una llamada y marcharme. Nadie tiene por qué salir herido. Travis te ha enviado», dijo Ken desde detrás de Eta. «Me paga mucho dinero. Solo quiere hablar contigo, eso es todo. Dice que le has robado. Dice que eres su novia y que te has escapado. No soy su novia. No soy nada suyo». La mujer se encogió de hombros. «No es asunto mío. Solo tengo que hacer una llamada. Dile que estás aquí. Luego me iré». «No». Eta dijo, «Vete ahora y dile a Travis Carna que si se acerca a esta cabaña, se arrepentirá. No puedo volver con las manos vacías». «Él». La mujer se detuvo con el miedo volviendo a aparecer en su rostro. Esta vez era miedo de verdad. «Él me hará daño si no le entrego lo que quiere». Eta sintió una punzada de compasión, pero no podía permitírselo. «Entonces dile que no está aquí. Dile que has buscado y no has encontrado nada. Eso te dará tiempo para alejarte de él. Sabrá que miento. Ese es tu problema. Ahora vete». La mujer dudó, luego asintió. Retrocedió lentamente, sin apartar los ojos de Gideon, que seguía cada uno de sus movimientos. Bajó los escalones y desapareció en la oscuridad. Un minuto después, el motor del camión arrancó. Los faros se encendieron. La camioneta dio la vuelta con dificultad y comenzó el lento viaje de regreso montaña abajo. Eta cerró la puerta con llave. Su corazón latía con fuerza. «Él lo sabe»,
dijo Kalen. Travis sabe que estoy aquí. Esa mujer me vio. Quizás. O quizás siga mi consejo y mienta. Eta tampoco lo creía. Se quedaron en la oscuridad, con las armas aún en la mano, mientras Gideon daba vueltas y gemía. Después de 20 minutos, Eta habló. Tenemos que registrar la propiedad, asegurarnos de que estaba sola. Se abrigaron y salieron con linternas. Gideon se adelantó, revisando el perímetro. Encontraron las huellas de la mujer. Había ido directamente del camión a la cabaña, sin dar vueltas, pero cerca del cobertizo, Gideon se detuvo y comenzó a excavar frenéticamente en la nieve. ¿Qué pasa, chico?, preguntó Eta acercándose con la linterna. Había descubierto algo metálico. Ella apartó más nieve y encontró la esquina de una caja enterrada. Tuvieron que excavar entre los dos para sacarla por completo. La caja era vieja. Estaba desgastada y cerrada con un candado oxidado. Eta la reconoció. Henry la había enterrado hacía años, diciendo que eran suministros de emergencia. Ella se había olvidado de ella. Rompió el candado con su rifle. Dentro de la caja había un recipiente impermeable. Dentro de este, más cartas, fotografías que nunca había visto y documentos legales. Le temblaban las manos mientras los sacaba. La fotografía mostraba a Jolene más joven que en la foto de Ken, visiblemente embarazada. Estaba de pie en este mismo porche. Henry estaba a su lado en una foto, con la mano en su hombro, protector. Parecía feliz. Eta nunca había visto esa expresión en su rostro. Las cartas eran diferentes a las que ya habían encontrado. Eran borradores, sin perfume, escritos con la letra de Henry, cartas a Jolene que nunca había enviado. Eran páginas y páginas en las que le preguntaba cómo estaba, si había nacido el bebé, si necesitaban algo. Se disculpaba por no haber podido encontrarla. Decía que lo había intentado, pero que había llegado a un punto muerto, que esperaba que ella entendiera que respetaba su decisión de desaparecer, pero que su puerta siempre estaría abierta. El último objeto de la caja era un formulario de adopción, parcialmente rellenado. En él figuraba la información de Jolene, una fecha de nacimiento en octubre de 1993 y el nombre de Henry como padre biológico, pero nunca se había completado. Había una nota adjunta con la letra de Jolene. Henry, he cambiado de opinión. Me la voy a quedar. Siento no poder decírtelo en persona. Siento todo, pero gracias por todo. Jay Kalen leía por encima del hombro de Eta, con lágrimas corriéndole por la cara. Ella intentó decirle que ella lo había dejado allí, pero él nunca lo encontró. Eta dijo que él nunca lo supo. Gideon gimió y se abalanzó sobre la caja. Eta se agachó para consolarlo y sintió algo bajo su espeso pelaje, un collar oculto bajo su pelaje áspero. Nunca lo había notado antes. Lo sacó y lo sostuvo ante la luz de la linterna. Era de cuero, viejo, con una placa metálica adherida. En la placa había grabadas unas coordenadas y un solo nombre: Jolene. Todo se detuvo. Eta se quedó mirando el collar, con la mente a 1000 por hora. Gideon susurró. No eras el lobo de Henry, eras el suyo. Kalen tomó el collar y lo examinó. Mi madre tenía un perro cuando yo era pequeño. Apenas lo recuerdo. Era negro, decía ella. Lo llamaba su guardián. Cuando enfermó, dijo que le había encontrado un hogar en las montañas. Pensé que se refería a que lo había regalado, pero lo envió aquí. Eta terminó. De alguna manera lo envió aquí para encontrar a Henry o para encontrar la cabaña y esperar. El lobo los miró a ambos, sus ojos ámbar reflejando el haz de luz de la linterna. Había estado esperando durante 5 años. Había estado esperando. Y cuando Kalen finalmente llegó, él lo supo. Llamó durante toda la noche para despertar a Eta y llevarla hasta la valla donde Kalen se había desplomado. La había estado protegiendo todo ese tiempo, a la hija de la mujer que lo había salvado. ¿Pero cómo?, preguntó Kalen. ¿Cómo encontró este lugar? Eta miró las coordenadas en la placa del collar. Conocía esas coordenadas. Señalaban exactamente esta cabaña. Jolene le había marcado la ubicación antes de liberarlo. Se estaba muriendo, dijo Eta en voz baja. Sabía que se estaba muriendo y sabía que estaría solo, así que envió a su perro. No, a tu perro. Al único lugar que pensó que podría ofrecer ayuda a la cabaña de Henry. Le dio a Gideon las coordenadas y confió en que encontraría el camino. Pero Henry ya estaba muerto cuando Gideon llegó. Ella no lo sabía. Había perdido el contacto hacía años. Por lo que ella sabía, Henry seguía aquí. Seguía vivo. A Eta se le hizo un nudo en la garganta.
Intentaba protegerte de la única forma que le quedaba. Kellen se hundió en la nieve, con los hombros temblando. Ella hizo todo esto. Puso todo esto en marcha. Envió a Gideon aquí para encontrar a mi padre, para traerlo a mí o traerme a él. Lo planeó todo y funcionó. Eta dijo que quizá no de la forma que ella había imaginado, pero funcionó. Encontraste la casa de tu padre. Me encontraste a mí. Y Gideon te mantuvo a salvo todo el tiempo. El lobo empujó su cabeza contra el hombro de Kellen. Ella lo abrazó y sollozó contra su pelaje. Eta se arrodilló junto a ellos, con una mano en la espalda de Kellen y otra en la enorme cabeza de Gideon. Tres seres conectados por una mujer que los había amado lo suficiente como para orquestar este reencuentro imposible desde el más allá. Deberíamos volver adentro, dijo Eta. Mañana nos ocuparemos de Travis. Esta noche honramos lo que hizo tu madre, lo que nos dio. Recogieron la caja y su contenido y regresaron a la cabaña. Gideon se mantuvo cerca de Kellen, donde siempre había estado destinado a estar. Dentro lo extendieron todo sobre la mesa. Todas las cartas, todas las fotografías, toda la historia oculta. Ella lo amaba, dijo Ken, mirando las fotos de Henry y Jolie juntos. Mira cómo lo mira. Y él la quería, añadió Eta. Eso también está claro. ¿Crees que si las cosas hubieran sido diferentes, si ella le hubiera hablado de mí, habrían acabado juntos? Eta lo pensó detenidamente. No lo sé. Quizás. Pero no creo que eso fuera lo que Jolene quería. Creo que ella quería seguridad y amabilidad, y Henry le dio eso. Luego ella quiso seguir su propio camino, y él también se lo dio. La suya no fue una historia de amor. Fue otra cosa. Algo igual de importante. Un rescate, dijo Cullen en voz baja. Un rescate que se convirtió en una familia. Solo que tardó 25 años en completarse. Se sentaron juntos hasta la madrugada, leyendo cada carta, estudiando cada fotografía, reconstruyendo la historia de dos personas que se habían cruzado brevemente, pero que habían dejado ondas que aún se propagaban. Y en el centro de todo estaba Gideon, el guardián que había salvado la distancia imposible entre el pasado y el presente, la pérdida y el hallazgo, la soledad y el amor. Afuera, la noche se hacía más profunda. La montaña guardaba silencio y en algún lugar abajo, un hombre llamado Travis Kern estaba decidiendo si venir a buscar lo que creía que era suyo. Pero aquí arriba, en una cabaña al borde del mundo, tres supervivientes estaban aprendiendo que la familia no era algo con lo que se nacía. Era algo que se construía a partir de las piezas que se te daban, por muy rotas que parecieran al principio. Por la mañana llegó una llamada. El teléfono fijo de Eta, un viejo teléfono de disco que Henry había insistido en conservar, sonó después del amanecer. Ella respondió con cansancio. Señora James, la voz era masculina, desconocida. Soy Tom Hutchins, de la tienda de piensos de Timber Fork. Hay un hombre aquí haciendo preguntas sobre usted. Pensé que le gustaría saberlo. Eta sintió un nudo en el estómago. ¿Qué tipo de preguntas? Si vive sola, ¿cómo llegar a su casa? Si ha tenido visitas recientemente. Está mostrando una fotografía de una mujer joven. Tom hizo una pausa. Le dije que no sabía nada. La mayoría de la gente de aquí hace lo mismo, pero él es persistente y no parece de los que se rinden fácilmente. ¿Qué aspecto tiene? Es un tipo grande, quizá 1,88, 100 kilos, cabeza rapada, perilla, tatuajes en el cuello, conduce una camioneta negra con matrícula de Michigan. Travis Eta sintió frío. ¿Cuándo estuvo allí? Hace una hora más o menos. Supongo que está recorriendo la ciudad hablando con todo el mundo. Alguien acabará diciéndole algo. Gracias por avisarme, Tom. ¿Quieres que llame a la Sheriff Daniels? Todavía no. Pero si este tipo vuelve a hacer más preguntas. Sí, avisa la Sheriff. Colgó y se giró para encontrar a Kellen detrás de ella, con el rostro pálido. Había oído suficiente. Está aquí, dijo Kellen en Timber Fork. Sí. Eta se acercó a la ventana y miró hacia la carretera de montaña, por ahora, despejada. Tom dijo que está preguntando por el pueblo. Al final conseguirá la ubicación. Alguien se lo dirá, ya sea porque no saben nada mejor o porque están hartos de que pregunte. ¿Cuánto tiempo tenemos? Si consigue las indicaciones hoy, podría estar aquí al anochecer. Las carreteras son transitables ahora. Cullen se sentó pesadamente a la mesa. Debería irme. Alejarlo de aquí. Alejarlo de ti. No, dijo Eta con firmeza. Ya hemos hablado de esto.
No vas a huir más, no sola. Pero él vendrá aquí. Traerá violencia consigo. Entonces estaremos preparados para la violencia. Eta, no lo entiendes. Es peligroso. Ya lo has dicho, pero yo también lo soy cuando hace falta. Y esta es mi tierra. La conozco al milímetro. Eso nos da ventaja. Callan la miró durante un largo rato. ¿Hablas en serio? ¿De verdad vas a apoyarme contra él? No voy a dejar que te lleve. Tu familia. Eres la hija de Henry. Eso significa algo. Podría costarte la vida. Entonces es una buena forma de morir. Eta sacó una silla y se sentó frente a Kaylin. Escúchame, tengo 63 años. He vivido sola en esta montaña durante 5 años. En general contenta, pero sobre todo sola. Entonces apareciste tú y todo cambió. Descubrí que Henry tenía una hija. Descubrí que todavía tenía familia en este mundo. No voy a renunciar a eso sin luchar. ¿Lo entiendes? Los ojos de Callan se llenaron de lágrimas. Lo entiendo. Bien, ahora ayúdame a prepararme. Pasaron el día convirtiendo la cabaña en una posición defendible. Eta era consciente de la realidad de su situación. Si Travis venía con varias personas o armas pesadas, estarían en problemas. Pero si venía solo, como sugería su patrón de comportamiento, tenían una oportunidad. Primero hicieron un inventario de las armas. El rifle de Henry, completamente cargado, la escopeta, el viejo revólver de Eta, un 357 que guardaba para emergencias. Munición para todos ellos. No era un arsenal, pero era suficiente. En segundo lugar, reforzaron los puntos de entrada. Eta sacó las pesadas contraventanas de madera que Henry había construido para las ventanas y las instaló desde el interior. No detendrían las balas, pero ralentizarían la entrada y dificultarían la visión del interior. Le enseñó a Callan cómo bloquear la puerta con la gruesa viga de roble diseñada para ese fin. En tercer lugar, establecieron posiciones defensivas. La cabaña era pequeña, pero su distribución ofrecía ventajas. Las ventanas en los 4 lados les permitían vigilar los accesos desde múltiples ángulos. El desván les proporcionaba una posición elevada. Los muebles, sólidos y pesados, podían servir de cobertura. En cuarto lugar, planearon rutas de escape. Si las cosas se torcían de verdad, tendrían que huir. Eta le mostró a Callan el sendero trasero que se adentraba en las montañas. Difícil en invierno, pero transitable si era necesario. Prepararon bolsas de emergencia, comida, agua, equipo para encender fuego, suministros de primeros auxilios y los guardaron en el cobertizo. Si te digo que corras, corres, etc., sin dudar. Coges a Gideon y sigues ese sendero hasta el refugio alto. Es una antigua estación de guardabosques, abandonada, pero resistente a la intemperie. Puedes sobrevivir allí durante días si es necesario. ¿Y tú? Yo iré detrás de ti. ¿Lo prometes? Eta dudó, pero luego asintió. ¿Lo prometes? Era mentira. Si llegaba el caso, se quedaría para ganar tiempo y que Callan pudiera escapar. Pero la chica aún no tenía por qué saberlo. Practicaron cargar y recargar las armas hasta que Callan pudo hacerlo con soltura, incluso con las manos temblorosas. Ensayaron la comunicación, las señales con las manos, las palabras clave, las formas de coordinarse si se separaban. Eta sentía que se estaba preparando para la guerra, lo cual no estaba lejos de la realidad. Por la tarde, llamaron al Sheriff Daniels. Eta le explicó la situación sin mencionar el nombre de Callan, solo que un hombre potencialmente peligroso estaba buscando a alguien en la zona, que había estado preguntando por el pueblo y que quería que constara en acta por si acaso pasaba algo. ¿Quieres que vaya allí?, preguntó Daniels. Todavía no, solo quería que lo supieras. Si te necesitamos te llamaremos, pero estamos a 90 minutos de la ciudad. Puede que tengamos que ocuparnos primero nosotros mismos. ¿Estás armada? Sí, ¿sabes cómo usar esas armas? Sí, muy bien. Ten el teléfono a mano. Si hay algún problema, llama inmediatamente. Y Eta, no hagas ninguna tontería. Tu Henry no querría que te hicieras daño por el problema de un desconocido. Entendido, dijo Eta, y colgó antes de que él pudiera pedirle más detalles. Llegó la noche. Prepararon la cena juntos. Venado y patatas, sencillo y sustancioso. Ninguno de los dos tenía mucho apetito, pero comieron de todos modos. Necesitarían fuerzas. Después de cenar, Callan sacó la fotografía de ella de joven y Jolene. La miró fijamente durante un buen rato. Ojalá estuviera aquí, dijo Callan en voz baja. Ella sabría qué hacer.
Siempre sabía cómo manejar a Travis cuando se ponía así. ¿Cómo? Obsesivo, posesivo. Ella sabría cómo calmarlo o cuándo huir, o su voz se quebró. No lo sé. Ella siempre encontraba la manera. Etta se inclinó sobre la mesa y cubrió la mano de Callan con la suya. Tienes su instinto. Has sobrevivido 3 meses sola. Te has mantenido por delante de él. Has llegado hasta aquí. Eso no es poca cosa. Tengo miedo. Bien. El miedo te mantiene alerta, pero no dejes que te paralice. Al caer la noche tomaron posiciones. Etera en la ventana delantera con el rifle, Callan en la ventana lateral con la escopeta, Gideon merodeando entre ellos. Inquieto y alerta. Las luces de la cabaña estaban apagadas. El fuego ardía lentamente. Esperaron. Pasaron las 9, luego las 10. La montaña estaba en silencio, salvo por el viento entre los árboles y el ocasional crujir del hielo al asentarse. A las 10:30, Gideon aguzó el oído. Se acercó a la puerta, con el pelo erizado y un gruñido sordo en el pecho. «Está aquí», susurró Etta. Se quedaron completamente quietos, escuchando. Al principio, nada. Luego, débilmente en la distancia, el sonido de un motor. Los faros aparecieron lejos, en la carretera de acceso, avanzando lentamente por la nieve. «A sus puestos», dijo Etta. Callan se dirigió a la ventana que le había sido asignada. Etta se quedó en la parte delantera. Observaron cómo se acercaban las luces, cada vez más brillantes. El vehículo, sin duda un camión, se detuvo a unos 100 metros, apenas visible a la luz de la luna. El motor se apagó. Las luces se apagaron. Durante varios minutos no pasó nada. Entonces, una puerta se abrió y se cerró. Una sola figura emergió, recortada contra la nieve, grande, moviéndose con determinación. «Es él», susurró Callan. «Es Travis». La figura se acercó lentamente, deteniéndose a cierta distancia de la cabaña. Cuando habló, su voz se oyó claramente en el aire frío. «Callan, sé que estás ahí. He hablado con suficiente gente en el pueblo. Me han hablado de la mujer de la montaña que vive aquí sola. Me han dicho que ha tenido una visita recientemente. Una mujer joven, de pelo oscuro. Esa eres tú, nena». Ninguno de los dos respondió. «Solo quiero hablar», continuó Travis. «Te llevaste algo que me pertenece. El dinero de Jolene. Ella me debía ese dinero y ahora tú me lo debes a mí. Sal. Lo discutiremos como adultos y me iré. Así de simple». Etta miró a Callan y negó con la cabeza. «No respondas. No entres en su juego». «Callen». La voz de Travis se endureció. «No lo compliques. He conducido 3,200 kilómetros. No me iré sin lo que es mío». Silencio en la cabaña. «Bien». El tono de Travis se volvió más sombrío. «¿Quieres jugar así? Tengo toda la noche. Tengo toda la semana. Me quedaré aquí sentado hasta que te congeles, te mueras de hambre o te aburras. Tú eliges». Etta se acercó con cuidado a la puerta principal. Pegó la cara a la rendija. Ahora podía ver a Travis con más claridad. Era realmente grande, de complexión fuerte, y llevaba un abrigo grueso y botas. Había venido preparado para el frío. Giró lentamente sobre sí mismo, inspeccionando la cabaña en busca de puntos débiles. «Sé que hay alguien más ahí contigo», gritó. «La anciana propietaria de este lugar. ¿De verdad quieres meterla en esto?» «Porque lo haré. Haré lo que sea necesario». Etta sintió una oleada de ira. Se acercó a la ventana y abrió la contraventana lo justo para poder hablar. «Esto es propiedad privada», gritó. «Estás entrando sin permiso. Vete ahora mismo o llamaré al sheriff». Travis se giró hacia su voz, sonriendo. Ella podía verlo incluso a la luz de la luna. «Ahí está, la señora Dreams, ¿verdad? Tiene un sitio muy bonito, muy remoto. La oficina del sheriff está a unos 90 minutos. Pueden pasar muchas cosas en 90 minutos. Estoy armado. Sé cómo usar un rifle. Y tú estás ahí de pie, al aire libre, como una idiota. Así que, a menos que quieras descubrir lo buena que es mi puntería, te sugiero que vuelvas a tu camioneta y te marches». Travis se rió. «No vas a dispararme, anciana. Así no funcionan las cosas. Aún no he hecho nada ilegal. Solo estoy aquí hablando. Pero haré algo si no envías a Callan fuera. Es tu responsabilidad». Tenía razón, y Etta lo sabía. No podía disparar a un hombre por estar en su propiedad y hablar, no legalmente. Pero podía hacerle entender que quedarse era un error. Disparó una bala a la nieve, a 3 metros delante de él.
El estruendo del rifle resonó en la montaña. Travis dio un salto hacia atrás, sorprendido y luego enfadado. Está loca. La próxima no fallará. Salga de mi propiedad. Durante un largo momento, Travis se quedó allí, sopesando sus opciones. Luego volvió a sonreír, frío y calculador. Está bien, me iré, pero no iré muy lejos. Volveré y la próxima vez no me quedaré parado al aire libre como un idiota. Caminó hacia atrás hasta su camioneta, sin apartar la vista de la cabaña. Se subió, arrancó el motor, los faros se encendieron y se alejó lentamente, deliberadamente, asegurándose de que supieran que él controlaba cuándo se iba. Cuando las luces desaparecieron tras la curva, Etta soltó un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. Volverá, dijo Callan. Lo sé. Esta noche, tal vez, o tal vez esperará, para ponernos nerviosos. En cualquier caso, estaremos preparados. Mantuvieron sus posiciones durante toda la noche, turnándose para descansar mientras el otro vigilaba. Gideon nunca se relajó, permaneciendo alerta, observando la oscuridad. Las horas pasaban lentamente. A las 4:06 de la mañana, cuando el cansancio hacía que a Etta se le cerraran los ojos, el gruñido de Gideon la despertó al instante. Miró por la ventana y vio movimientos cerca del cobertizo. Una sombra baja y cautelosa. Travis había vuelto a pie, tratando de acercarse sin ser visto. «Está en el cobertizo», susurró Etta. Callan se movió hacia la ventana lateral. «Lo veo». Observaron cómo Travis rodeaba la cabaña, probando las ventanas, buscando un punto de entrada fácil. Los había subestimado. Pensaba que a esas horas ya estarían dormidos. Cuando llegó a la puerta trasera y probó la manija, Etta disparó otra vez a modo de advertencia a través de la ventana cerrada, rompiendo el cristal. Travis se lanzó a cubrirse detrás de la pila de leña. «Está bien», gritó. «Vale. ¿Quieres hacerlo por las malas? Muy bien». Salió con su propio rifle. El juego había cambiado. El primer disparo del rifle de Travis atravesó la puerta principal, astillando la madera a 15 centímetros de donde había estado Etta. Ella se agachó, con el corazón latiéndole con fuerza. Callan respondió al fuego desde la ventana lateral, y el disparo de la escopeta resonó ensordecedor en el espacio reducido. Travis se apresuró a buscar un mejor refugio detrás del cobertizo. «Tiene un rifle», dijo Callan con voz tensa. «Esto lo cambia todo. Mantente agachada. No le des un blanco». Etta se movió a una nueva posición, lejos de la puerta. De repente, la cabaña parecía muy pequeña. Travis disparó 2 veces más, metódicamente, probando sus defensas. Una bala impactó en la persiana de la ventana delantera, haciéndola cerrar de golpe hacia adentro. La otra fue más alta y se incrustó en la pared de madera. Estaba calculando su alcance. «Callan», gritó Travis. «Esto es una estupidez. Sal y nadie tendrá que morir». «Vete al infierno», gritó Callan, y Etta sintió una oleada de orgullo, aunque se estremeció por el error táctico de revelar su posición. Travis disparó al oír su voz. La bala destrozó la ventana junto a Callan, salpicándola de cristales. Ella se agachó, maldiciendo, sangrando por un corte en la mejilla. «¿Estás bien?», preguntó Etta. Sí, estoy bien». Gideon caminaba frenéticamente entre ellos, queriendo actuar, pero frenado por la orden de Etta de quedarse quieto. Su instinto era atacar, ahuyentar la amenaza, pero ella lo necesitaba dentro. Lo necesitaba como última línea de defensa si Travis lograba atravesar la puerta. Travis dio la vuelta, dirigiéndose a la parte trasera de la cabaña, donde las ventanas eran más pequeñas. Etta lo oyó probar la puerta trasera, empujándola con todo su peso. La barra aguantó, pero el marco crujió. Unos cuantos intentos más y podría romperla. «Tenemos que ralentizarlo», dijo Etta. «Si entra aquí, se acabó». Se movió hacia la ventana trasera, con cuidado de permanecer fuera de la línea de visión. Cuando la sombra de Travis apareció, alcanzando la puerta de nuevo, disparó a través de la pared donde calculó que estaría su posición. Un grito de dolor le indicó que había dado en el blanco. No era mortal, pero sí lo suficiente como para hacerle daño. «Me has disparado». La voz de Travis estaba ahora enfurecida, perdiendo el control. «Me has disparado de verdad. Te dije que sabía usar este rifle», le respondió Etta. «Vete ahora que aún puedes». Pero ella sabía que no lo haría. Los hombres como Travis no se retiraban una vez que su orgullo había sido herido. En todo caso,
Ella había empeorado las cosas. Él comenzó a disparar sistemáticamente contra la cabaña, disparo tras disparo, obligándolos a permanecer agachados. Las astillas de madera llenaban el aire. Una de las lámparas de aceite explotó, derramando queroseno por el suelo. Etta se apresuró a evitar el incendio, apagándolo con una manta, mientras Kalen proporcionaba fuego de cobertura. «No podemos seguir así», gritó Kalen por encima del ruido de los disparos. «Tiene más munición que nosotros». Tenía razón. Etta hizo un recuento rápido. Quizás quedaban 20 balas para el rifle y la mitad para la escopeta. Si esto se convertía en un tiroteo prolongado, perderían. Entonces Gideon tomó la decisión por ellos. El lobo había estado observando a Travis a través de la ventana rota, siguiendo sus movimientos. Cuando Travis se movió hacia un lado de la cabaña, quedando expuesto momentáneamente, Gideon se lanzó a través de la abertura de la ventana antes de que Etta pudiera detenerlo. «¡No!», gritó Etta, pero ya era demasiado tarde. Gideon golpeó a Travis como un misil negro, 66 pulsos de músculo y furia. Travis cayó con fuerza y el rifle salió volando de sus manos. Gritó cuando las mandíbulas de Gideon encontraron su brazo y lo sujetaron con fuerza. Rodaron juntos por la nieve. Travis intentaba luchar contra el lobo. Gideon era implacable. «Quítamelo de encima. Quítamelo». Travis estaba ahora en pánico. Toda su bravuconería había desaparecido. Etta agarró su rifle y salió corriendo. Kellen la siguió de cerca. Encontraron a Travis boca arriba. Gideon estaba de pie sobre él con los dientes afilados. Tenía una enorme pata sobre el pecho del hombre. Travis sangraba por múltiples mordiscos en los brazos y el hombro. Tenía el rostro pálido por la conmoción y el miedo. «¡Apártalo!», suplicó Travis. «Por favor, apártalo». Etta mantuvo el rifle apuntándole. Gideon retrocedió. El lobo se retiró, pero se mantuvo cerca, listo para atacar de nuevo a la menor provocación. Travis yacía allí respirando con dificultad, sangrando sobre la nieve. Su rifle estaba a 3 metros de distancia. Etta lo empujó con el pie. «No te muevas», dijo. «Callen, coge su rifle. Comprueba si tiene otras armas». Callen avanzó con cautela. Encontró un cuchillo en su cinturón, se lo quitó, y una pistola en una funda en el tobillo. Tiró ambos objetos a la nieve. «Estás cometiendo un error», dijo Travis entre dientes. «Ella me pertenece. Jolene me debía una». «Jolene no te debía nada», dijo Callen con voz fría. «Te dio años de su vida. Se quedó contigo incluso cuando le hacías daño. Obtuviste más de lo que merecías. El dinero era suyo, mi herencia de ella. No tienes derecho a reclamarlo ni a reclamarme a mí». Travis intentó incorporarse. Gideon gruñó y él se quedó paralizado. La sangre se extendía por su camisa desde las heridas de los mordiscos. Necesitaría atención médica pronto. Etta oyó sirenas en la distancia. Alguien en la ciudad debía de haber llamado al sheriff tras oír los disparos resonando en la montaña. La ayuda estaba en camino, pero tardaría 20 minutos o más. «Esperaremos», dijo Etta, «todos nosotros. Y cuando llegue el sheriff, dejaremos que la ley se encargue de esto como es debido». Travis la miró con puro odio, pero no dijo nada. Estaba derrotado y lo sabía. Las sirenas se hicieron más fuertes. Varios vehículos subían por la carretera de acceso. Las luces rojas y azules parpadeaban entre los árboles. Etta mantuvo su rifle apuntando a Travis, que yacía en la nieve, agarrándose el brazo herido y mirándolos con rabia impotente. Gideon daba vueltas a su alrededor, con el pelo erizado, desafiándolo a moverse. El sheriff Daniels llegó primero. Su todoterreno se detuvo a 20 metros de la cabaña. Salió con el arma desenfundada. Observó la escena. La cabaña dañada, las armas esparcidas, el hombre sangrando en el suelo, 2 mujeres con rifles y un enorme lobo negro haciendo guardia. «¡Que todo el mundo baje las armas!», gritó Daniels. Etta dejó con cuidado su rifle en el porche. Kalen hizo lo mismo con la escopeta. Travis intentó señalar sus propias armas esparcidas como para mostrar su conformidad, pero el gruñido de advertencia de Gideon lo mantuvo quieto. «Sheriff», dijo Etta con calma, «ese hombre es Travis Carna. Tiene órdenes de arresto pendientes. Atacó mi propiedad y amenazó a mi invitada. Nos defendimos». Daniel se acercó con cautela, con 2 ayudantes detrás de él. Miró las heridas de Travis, el agujero de bala en su pierna, las marcas de mordiscos. «Necesitas una ambulancia. Necesito que los arresten», escupió Travis. «Esa anciana me disparó.
Ese lobo me atacó. Después de que dispararas a mi casa, dijo Eta, después de que ignoraras múltiples advertencias para que te marchases, Sheriff, revise la cabaña. Verá dónde impactaron sus balas. Tenemos pruebas, casquillos, agujeros de bala, todo lo que necesita. Un ayudante se acercó a examinar la cabaña, mientras otro se acercaba a Travis con material de primeros auxilios. Daniel se volvió hacia Callan. ¿Quién eres tú? Callan Rue. Es el exnovio de mi madre. Lleva 3 meses acosándome por varios estados. Apareció aquí anoche y volvió armado esta mañana cuando me negué a ir con él. ¿Es eso cierto, Karna? Ella me robó $4,000 que su madre me debía. El dinero era mi herencia, interrumpió Callan. De la herencia de mi madre. Él no tiene ningún derecho legal sobre él ni sobre mí. Comprueba sus antecedentes. Delitos de agresión, tenencia ilícita de armas. Ha violado la libertad condicional al cruzar la frontera estatal con un arma de fuego. Daniel sacó su radio y llamó al nombre de Travis. La respuesta no tardó en llegar. Órdenes de detención pendientes en Michigan y Ohio. Violación de la libertad condicional confirmada. La expresión de Daniel se endureció. Travis Karna queda detenido. Asintió a sus ayudantes, que se acercaron para esposar a Travis a pesar de sus protestas y sus heridas. Me dispararon. Ese animal intentó matarme. Disparaste contra una residencia, dijo Daniels. Amenazaste a 2 mujeres. Tenían todo el derecho a defenderse. Ahora cállate antes de que añada más cargos. La ambulancia llegó 10 minutos después, con las luces encendidas. Los paramédicos subieron a Travis a una camilla, todavía protestando, todavía amenazando. Eta lo vio marcharse con una mezcla de alivio y agotamiento. Daniels tomó sus declaraciones por separado, grabando todo. El ayudante confirmó los daños causados por las balas en la cabaña y encontró casquillos del rifle de Travis esparcidos por la propiedad. Las pruebas físicas respaldaban completamente su versión. Irá a la cárcel, dijo Daniel cuando terminó. Cargos federales por violar la libertad condicional, más los cargos que añadamos aquí. Ataque con arma mortal como mínimo. Probablemente intento de secuestro. No volverá a molestaros. Gracias, dijo Callan en voz baja. Daniels la miró con atención. ¿Pensáis quedaros en la zona? Ella miró a Eta, que asintió. Sí, me quedo. Bien. Os necesitaremos para el juicio cuando llegue. Y señorita Rue hizo lo correcto, pidiendo ayuda, manteniéndose firme. Demasiadas mujeres no lo hacen. Después de que el sheriff se marchara, Eta y Ken se quedaron en el porche dañado, viendo cómo las luces traseras desaparecían montaña abajo. Amanecía con tonos rosados y dorados en las cimas. El mundo parecía limpio tras la violencia de la noche, listo para empezar de nuevo. Se ha acabado, dijo Callan, como si no pudiera creerlo. Se ha acabado, confirmó Eta. Callan se volvió hacia Gideon y se arrodilló a su lado. El lobo tenía sangre en el hocico, pero no era suya. Ella le rodeó el cuello con los brazos. Nos has salvado, lobo loco y maravilloso. Gideon se inclinó hacia ella, gruñendo de satisfacción. Había hecho lo que debía hacer. Proteger a la manada, proteger a su persona. Se ha ganado el sustento, dijo Eta, rascándole detrás de las orejas. Aunque probablemente tendremos que explicarle al sheriff que no es un peligro para nadie, excepto para las personas que atacan a su familia. Su familia, repitió Callan en voz baja. Eso es lo que somos ahora, ¿no? ¿Una familia? Una familia extraña, una anciana, una joven fugitiva y un lobo. La mejor clase, dijo Callan, y sonrió a pesar del cansancio. Entraron y evaluaron los daños. Agujeros de bala en las paredes y la puerta, ventanas rotas, una lámpara destrozada, el suelo cubierto de cristales y astillas de madera. Costaría trabajo repararlo, pero se podía arreglar. Ahora todo se podía arreglar. Eta preparó café mientras Callan barría los escombros más grandes. Gideon se derrumbó junto a la estufa, permitiéndose por fin descansar. La adrenalina estaba desapareciendo, dejándolos a todos temblorosos y cansados. Deberíamos dormir, dijo Eta. Al menos unas horas. Todo lo demás puede esperar. Después de tapar las ventanas rotas con tablas, Callan dijo, no podemos dejar que entre la nieve. Trabajaron juntos a la luz del amanecer, reparando lo que pudieron con madera contrachapada y cinta adhesiva. Eran reparaciones temporales, pero suficientes. Cuando finalmente se acostaron, Eta en su cama,
Callan en el altillo y Gideon tirado en el suelo entre ellos. La cabaña parecía más segura que en horas. Lo suficientemente segura como para dormir. Lo suficientemente segura como para curarse. Lo suficientemente segura como para empezar de nuevo. 3 meses después, la primavera llegó a las raíces amargas. La nieve se retiró de las montañas, dejando al descubierto la tierra húmeda y los primeros brotes valientes de flores silvestres. La cabaña había sido completamente reparada. Se habían instalado nuevas ventanas, se habían tapado y enyesado los agujeros de bala y se había sustituido la puerta por una de roble macizo que Henry habría aprobado. Callan había aprendido a cortar leña correctamente para mantener la trampa y leer los patrones climáticos en las nubes. Se movía por la montaña con la confianza de alguien que pertenecía a ese lugar. Sus manos se habían endurecido. Su rostro había perdido su aspecto atormentado. Ahora sonreía con más facilidad. Habían hecho el viaje a Timberfork la semana anterior, conduciendo juntos en la camioneta de Etta. La primera parada había sido el juzgado, donde presentaron los papeles para la adopción de adultos. En realidad era una formalidad, ya que Etta adoptaba a la hija de Henry como si fuera suya. El juez había sentido curiosidad por las circunstancias, pero la prueba de ADN que finalmente habían realizado utilizando los efectos personales almacenados de Henry había sido concluyente. Callan era la hija biológica de Henry. La adopción simplemente oficializó lo que ya era cierto en todos los aspectos importantes. La segunda parada había sido el cementerio. Se habían quedado juntos ante la tumba de Henry, una sencilla lápida en la que se leía: Henry James Dreams, 1951. Amado esposo, él conocía estas montañas. Etta había traído flores frescas. Callan había traído otra cosa. Había sacado la vieja fotografía, la de ella y Jolene en la cabaña, y la había depositado en la tierra, al pie de la lápida. Luego se arrodilló y habló en voz baja. Papá, ojalá te hubiera conocido. Mamá me dijo que eras bondadoso, que la salvaste cuando lo necesitaba. Ella nunca te olvidó, y me envió aquí, al lugar que tú amabas, para encontrar lo que quedaba de ti. Encontré más de lo que esperaba. Encontré a Etta. Encontré un hogar. Encontré una familia. Se le quebró la voz. Espero que estés orgulloso de eso. Espero que tú y mamá estén juntos en algún lugar viendo esto, sabiendo que todo salió como ella esperaba. Etta había puesto su mano sobre el hombro de Ken, con lágrimas corriendo por su rostro. Ella había añadido sus propias palabras, dirigiéndose a Henry, como solía hacerlo en la tranquilidad de sus pensamientos. Estoy cuidando de ella, de nuestra hija. Es fuerte, inteligente y buena. Todo lo que tú habrías querido. Ya no estoy solo, Henry. Ella tampoco. Gracias por eso, por ayudar a Jolene, por hacer esto posible, aunque nunca lo supieras. Se quedaron allí durante 1 hora contándole a Henry historias sobre el invierno, sobre Gideon, sobre el arresto y el juicio de Travis. Travis había sido condenado a 8 años, con cargos adicionales pendientes en Michigan. Nunca más volvería a molestarles. Ahora, de vuelta en la cabaña, estaban construyendo algo nuevo. Callan había esbozado los planos para una pequeña ampliación, un dormitorio adecuado para ella, para que Etta pudiera recuperar la habitación principal. Empezarían la construcción en verano, cuando el tiempo fuera más estable. Callan también había empezado a aceptar clientes como guía de montaña, solo unos pocos al principio. Gente que buscaba experiencias auténticas en la montaña. Se le daba bien. Tenía el don de su madre para hacer que la gente se sintiera segura, combinado con auténticas habilidades para la montaña. No ganaba mucho dinero, pero era algo, una contribución. No tienes que demostrar tu valía, le había dicho Etta. Tu familia. Este es tu hogar, independientemente de todo. Lo sé, pero quiero construir algo aquí contigo. El letrero de madera que Ken había tallado ahora colgaba junto a la puerta principal. Drums Rue decía en letras que Henry habría calificado de útiles, pero que eran hermosas. Era una declaración, un apellido que honraba a ambos linajes, ambas historias. Esa mañana en particular, se sentaron en el porche con un café, viendo cómo el amanecer pintaba las cimas de naranja y púrpura. Gideon yacía entre ellos, con la cabeza en el regazo de Callan. El lobo rara vez se alejaba de ella últimamente. Se había vinculado completamente a ella de la manera que Jolene debía haber esperado. Estaba pensando, dijo Ken, en el próximo invierno. ¿Qué pasa con él? Va a ser duro.
Estaremos aislados por la nieve durante meses. ¿Seguro que quieres que esté aquí para eso? Eta la miró. A esta joven que se había convertido en su hija en todos los aspectos importantes. Callan, este es tu hogar. Quiero que estés aquí todas las estaciones, todos los años, durante todo el tiempo que quieras quedarte, incluso cuando te vuelva loca. Especialmente entonces. Eso es lo que hace la familia. Callan sonrió. Esa sonrisa brillante y genuina que transformaba su rostro. Bien, porque no voy a ir a ningún sitio. Este es mi lugar. Se sentaron en un cómodo silencio, contemplando cómo comenzaba el día. Los pájaros cantaban desde los árboles. En algún lugar de la montaña, un arroyo corría con fuerza gracias al deshielo. El mundo despertaba, renovándose como lo hacía cada primavera. ¿Crees que están juntos?, preguntó Callan de repente. Henry y mi madre, allá donde vaya la gente después. Me gustaría pensar que sí. Ita dijo, creo que Jolene le está mostrando en qué te has convertido, contándole todas las historias que se perdió. Y creo que él está orgulloso de los dos. Eso espero. Lo sé. Gideon se levantó, se estiró y bajó trotando los escalones del porche hacia el claro. Se volvió para mirarlos. Ojos ámbar, pacientes. Era la hora del paseo matutino. Su horario tan predecible como la salida del sol. Eten se levantó, cogió sus abrigos por costumbre, aunque la mañana era templada. Siguieron a Gideon al bosque, caminando por los senderos que habían recorrido cientos de veces ese invierno. Pero ahora se acercaba la primavera y con ella infinitas posibilidades. Detrás de ellos, la cabaña se erigía sólida contra la montaña, con humo saliendo de la chimenea. El letrero se balanceaba suavemente con la brisa. Los Durham mandan. Una familia forjada a partir de la pérdida y la soledad, del azar y la elección, del aullido de un lobo en una noche de invierno y de la desesperada esperanza de una madre de que el amor encontrara un camino. Y lo había encontrado. Siempre lo hacía. Aquí arriba, donde la naturaleza salvaje no daba respuestas fáciles, pero siempre decía la verdad. La verdad era esta. Estaban en casa, eran una familia, estaban exactamente donde debían estar.